Era un asesino en serie trastornado que destrozó a innumerables familias, a pesar de que el tribunal lo había condenado a muerte. Corea del Sur no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 1997. Así que el asesino seguía viviendo cómodamente entre rejas, dándose la gran vida. De todas las familias que atacó, Ji-Hoo fue el único superviviente, pero su familia no tuvo tanta suerte. Y pronto, el propio Ji-Hoo entraría en esa prisión para vengarlos. Tras perder a su padre, Ji-Hoo por fin se dio cuenta de algo. Este mundo no tenía ninguna intención real de castigar a la gente malvada. Entonces él mismo aniquilaría a esa escoria humana con sus propias manos. Cuando vio a unos delincuentes acosando a una anciana, deslizó en secreto objetos afilados en su comida. Cuando vio a unos matones metiéndose con unos estudiantes, cogió un ladrillo sin dudarlo y se lo estrelló directamente en la cabeza. Ji-Hoo estaba castigando el mal a su manera. Un día, irrumpió en la casa de un joven matón y manipuló la tubería de gas del interior. El delincuente despistado volvió a casa y se encendió un cigarrillo como si nada. Al segundo siguiente, una explosión resonó por toda la calle. Mientras tanto, Ji-Hoo estaba abajo observándolo todo con expresión vacía. Pero entonces, el hombre a su lado se echó a reír de repente. Le dijo a Ji-Hoo: «Bueno, menudo espectáculo». Tras decir eso, el hombre se dio la vuelta y se alejó sin más. Ji-Hoo solo pensó que era un viejo raro y no le dio muchas vueltas. Ji-Hoo soñaba a menudo con aquel asesino en serie trastornado. Era una pesadilla que nunca podría borrar de su vida. Tras perder a su familia, Ji-Hoo había estado viviendo en un orfanato. Todos allí eran amables, y Ji-Hoo solía jugar con los otros niños, sintiendo una calidez que casi había olvidado. Entonces, uno de sus amigos mencionó de repente que la casa de un compañero cercano se había incendiado, y le preguntó a Ji-Hoo si sabía algo. Ji-Hoo respondió con calma que no se había enterado de nada. Al escuchar esto, la directora sugirió que todos rezaran por esos niños. Rezaron para que los niños heridos se recuperaran pronto y que el resto de sus vidas estuvieran llenas de felicidad y paz. Pero justo en ese momento, la televisión emitió de pronto una noticia, diciendo que el asesino en serie Kim Shin seguía vivo. El mismo asesino que había aterrorizado a todo el país hacía 10 años. Ahora vivía en prisión como un rey, sin ninguna preocupación en el mundo. Su amigo apagó la televisión rápidamente. La directora miró a Ji-Hoo con preocupación y le preguntó si estaba bien. Al escuchar la preocupación de la directora, Ji-Hoo se limitó a decir que ya lo había perdonado. Aquella noche, un matón rubio estaba amenazando a un estudiante, obligándolo a grabar videos cortos con él. El matón se llamaba Park Seon-do, y Ji-Hoo lo vio todo desde las sombras. En el video, Park Seon-do se hacía el héroe, impidiendo que un estudiante fumara. La sección de comentarios estaba llena de gente alabándolo. Pero detrás de las cámaras, cada vez que bajaban sus me gusta, pagaba su frustración con los estudiantes a los que obligaba a grabar con él. En el instituto, Park Seon-do le dio tal paliza a un hombre de unos 30 años que lo dejó discapacitado de por vida. Ese hombre era el único sostén de toda su familia. Y el motivo era ridículo. Park Seon-do se había emborrachado y bloqueado la calle. Y cuando el hombre le pidió amablemente que se apartara, Park Seon-do lo golpeó sin piedad. Sin embargo, por la ley de menores, solo fue condenado a 2 años de prisión. Al salir en libertad, convirtió su tiempo en prisión en contenido y se hizo viral de la noche a la mañana promoviendo contenido tóxico. Ahora, Park Seon-do volvía a su coche, solo para encontrar varios arañazos profundos en la carrocería. En el momento en que se agachó para revisarlos, Ji-Hoo ya había levantado un martillo y se había acercado silenciosamente por detrás. Al segundo siguiente, se lo estrelló con fuerza en la nuca a Park Seon-do. Pero justo cuando Ji-Hoo iba a golpear de nuevo, Park Seon-do se recuperó de repente y se abalanzó sobre él. Debido a la enorme diferencia de tamaño y fuerza, Ji-Hoo quedó inmovilizado en el suelo sin forma de defenderse. Al ver los débiles puñetazos de Ji-Hoo, Park Seon-do se burló de él y le dijo que le enseñaría cómo dar un golpe de verdad. Entonces, innumerables puñetazos aplastaron el rostro de Ji-Hoo. Justo cuando la conciencia de Ji-Hoo empezaba a desvanecerse, el extraño hombre de antes apareció de golpe y redujo a Park Seon-do por detrás. Le dijo a Ji-Hoo que, al pelear con alguien mucho más grande, primero debía atacar sus puntos débiles para liberarse. Mientras hablaba, el hombre le hizo una llave de estrangulamiento a Park Seon-do. Por muy fuerte que fuera alguien, una vez controlado un punto vital, su cuerpo perdería rápidamente la capacidad de contraatacar. Y si ese estado continuaba, solo habría un final posible. Sin importar quién fuera el oponente, el resultado sería el mismo. Pero, inesperadamente, Ji-Hoo apartó al hombre de un empujón. Luego comenzó de inmediato a darle primeros auxilios a Park Seon-do, porque Ji-Hoo no quería que muriera tan fácilmente. Tenía que hacer sufrir a Park Seon-do de la misma manera que habían sufrido sus víctimas, y obligarle a vivir el resto de su vida ahogándose en el arrepentimiento. Después, el hombre le dijo a Ji-Hoo que era un ex detective que una vez había casado a Kim Shin, y alguien a quien Kim Shin le había arruinado la vida. Y lo más importante, era alguien que podía hacer a Ji-Hoo más fuerte. El hombre le dijo a Ji-Hoo: si quieres acabar con Kim Shin, tienes que hacerte fuerte. Mientras estés de nuestro lado, podremos matar a Kim Shin.
Cuando todos los que quieren a Kim Shin muerto se unen, se convierten en un poderoso arco, y tú eres la flecha que puede atravesarlo. Por eso, tú mismo entrarás en esa prisión y matarás a Kim Shin. Al día siguiente, Ji-Hoo volvió al instituto cubierto de heridas. Al verlo así, Sia le preguntó de inmediato: ¿Quién te ha hecho esto? Ji-Hoo le explicó que solo había sufrido una mala caída. Sia le dijo que si alguien le estaba acosando, tenía que decírselo. Justo entonces, el teléfono de Ji-Hoo vibró de repente con un mensaje de texto. El hombre le había enviado un mensaje: si quieres convertirte en nuestra flecha, ven al punto de encuentro. Tras verlo, Ji-Hoo dijo que ya tenía planes con Cheung-soo y les dijo a sus dos amigos que se adelantaran sin él. Los padres de Sia tenían una tienda de conveniencia cerca del orfanato. Por eso Ji-Hoo, Tae-soo y Sia habían crecido casi como hermanos. Aquella noche, Ji-Hoo llegó al punto de encuentro acordado, pero incluso entonces, Ji-Hoo no podía bajar la guardia. Si algo parecía sospechoso, tenía que golpear primero. Entonces, de repente, el hombre apareció detrás de Ji-Hoo. Invitó a Ji-Hoo a entrar. Este era el lugar que haría a Ji-Hoo más fuerte. El hombre había descubierto este lugar por casualidad en su época militar, y su antigua identidad era la de un agente de operaciones especiales enviado al norte. Ahora, el hombre le encomendó a Ji-Hoo su primera misión: sobrevivir a él. En el momento en que terminó de hablar, lanzó un golpe con el canto de la mano directo a la garganta de Ji-Hoo. Kim Shin no era un asesino en serie cualquiera. Era un monstruo capaz de matar a 3 detectives de alto rango a la vez. Una flecha sin fuerza solo serviría para revelar su propia posición. Así que ahora, Ji-Hoo tenía que convertirse en una flecha verdaderamente poderosa. El hombre le dijo a Ji-Hoo que recordara esto claramente: tú y yo no somos más que herramientas para la venganza. Justo entonces, Ji-Hoo se metió la mano en el bolsillo de repente. Al segundo siguiente sacó un pequeño cuchillo y lanzó un tajo al hombre. Ji-Hoo se había preparado a fondo, pero el hombre le dijo que depender solo de las herramientas nunca sería suficiente para derrotar a Kim Shin. Mientras tanto, dentro de la prisión, Kim Shin se enfrentaba a varios criminales que habían irrumpido en su celda. Se disculparon con Kim Shin, suplicándole que perdonara a su jefe, y prometieron que nunca volverían a ir tras el director Yang. Justo entonces, entró un hombre musculoso. Aunque él mismo había hecho un montón de cosas terribles, comparado con Kim Shin, se sentía como el bueno. En el momento en que terminó de hablar, le lanzó un fuerte puñetazo directo a la cara de Kim Shin. Mientras tanto, Ji-Hoo había recibido tal paliza por parte del hombre que ni siquiera podía mantenerse en pie frente a un enemigo con una fuerza abrumadora. Depender de armas no tenía ningún sentido. El hombre había visto una vez imágenes de Kim Shin peleando. Kim Shin podía doblar los huesos de una persona como si fueran de esponja y desgarrar músculos como quien parte un pan. Ya fuera en fuerza o velocidad, todo en él superaba con creces los límites humanos normales. Ni siquiera necesitaba armas, solo con sus dedos podía atravesar el cuerpo de una persona. Y pronto, cada criminal dentro de la celda de Kim Shin fue liquidado. Un hombre que observaba esto elogió a Kim Shin, llamándolo verdaderamente excepcional. Luego, sus hombres entraron a limpiar el desastre. Uno de ellos le advirtió al jefe que estar a solas con Kim Shin era demasiado peligroso, pero el jefe dijo que por eso mismo debían mantenerse de su lado bueno. Entonces, le entregó una carta a Kim Shin. A los ojos del hombre, nadie podía derrotar a Kim Shin en un 1 contra 1. Si querían atrapar a ese monstruo, tenían que unirse e idear un plan sólido. Por eso Ji-Hoo tenía que volverse más fuerte. Al segundo siguiente, el hombre le lanzó una patada directa. Si Ji-Hoo quería fuerza, debía ganar experiencia a través del combate real, porque en una pelea real, un momento de descuido podría costarle la vida. Y con eso, Hoo quedó inconsciente por la patada del hombre. Cuando Ji-Hoo volvió a abrir los ojos, ya estaba dentro de la casa del hombre. Al ver la foto familiar colgada en la pared, Ji-Hoo nunca esperó que ese hombre hubiera sido capaz de sonreír así. Salió de la habitación solo para descubrir que el lugar era un completo basurero. Entonces notó una carta tirada cerca de sus pies. Cuando la recogió y miró su interior, se dio cuenta de que había sido enviada por Kim Shin. Y en la carta, Kim Shin realmente llamaba padre al hombre. Cuando el hombre despertó, Ji-Hoo lo cuestionó de inmediato sobre su relación con Kim Shin. Al ver la carta, el hombre se la arrebató y la hizo pedazos. Ji-Hoo le gritó: «Cuéntamelo todo ahora mismo». Pero ni siquiera el hombre sabía por qué ese monstruo lo llamaba papá. Al mismo tiempo, dentro de la prisión, Kim Shin miraba fijamente la foto del hombre. Sonrió y dijo: «Papá sigue completamente solo. Debe sentirse muy solo». Resultó que el hombre se había cruzado una vez con la madre de Kim Shin, y ese recuerdo nunca había dejado de atormentarlo. Hace 15 años, la madre de Kim Shin fue a buscar al hombre. Balbuceaba como una mujer loca, diciendo que alguna vez se habían amado mucho. Luego, incluso le dijo a Kim Shin que se acercara y saludara a su padre. Al ver esto, el hombre gritó: «Hasta la locura tiene un límite», pero la madre de Kim Shin insistió en que tenía pruebas. Sacó una bolsa y dijo que la evidencia estaba adentro, pero lo que había adentro no era más que un montón de basura. En el momento en que el hombre lo llamó basura, la madre de Kim Shin casi perdió el control, pero Kim Shin de repente la detuvo y le dijo que se fuera. Luego, la insultó fríamente, llamándola loca. Ante las palabras de Kim Shin, su madre no se atrevió a enojarse ni a replicar, y el hombre vio a la madre y al hijo alejarse.
El hombre aún no podía ignorarlos, así que les dio algo de dinero y les dijo que compraran algo de comer. También le dijo a Kim Shin que tratara mejor a su madre. Kim Shin respondió con calma: «Lo entiendo, papá». En ese momento, el hombre solo pensó que eran una madre y un hijo mentalmente inestables. Pero después de que Kim Shin cumplió 20 años, comenzó a matar gente. Tenía una obsesión profundamente retorcida con la familia. Iba por ahí llamando padre a otras personas mientras sentía impulsos asesinos hacia las familias felices. Cuanto más feliz era la familia, más fuerte se volvía su impulso de matar. Después de escuchar esto, Ji-Hoo le rogó al hombre que lo hiciera más fuerte. Con tal de poder derrotar a Kim Shin, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Así que el hombre se lo recordó: «A partir de ahora, ya no eres humano. Eres una flecha». Al día siguiente, Ji-Hoo regresaba a casa de la escuela. En ese momento, Sea se acercó y empezó a hablar con él, pero con solo un ligero toque. Ji-Hoo hizo una mueca de dolor al verlo cubierto de heridas. Sea le preguntó preocupada qué le había pasado esta vez. Ji-Hoo le explicó que simplemente se había vuelto a caer. Luego le dijo que tenía planes con Tae-soo y que tenía que irse. Ese extraño comportamiento dejó a Sea y a Tae-soo confundidos. Esa noche, un grupo de delincuentes inmovilizó y golpeó a Ji-Hoo contra el suelo. Ellos también estaban confundidos, preguntándose de dónde había salido este loco y por qué los había atacado de la nada. Entonces, el hombre se acercó y detuvo la paliza. Ji-Hoo había aguantado 3 minutos y 20 segundos en una pelea de 1 contra 4, y la razón de su derrota fue su falta de fuerza muscular y resistencia, así que ahora tenía que entrenar tanto sus músculos como su resistencia. Incluso beber un tazón entero de gachas de un solo trago se convirtió en parte del entrenamiento, e incluso mientras comía, debía mantenerse alerta en todo momento. El entrenamiento era un infierno absoluto. Además de eso, tenía que salir a ganar experiencia en combate real hasta que su cuerpo llegara al límite y colapsara. Días como ese se repetían una y otra vez. Poco a poco, Ji-Hoo empezó a sentir que su cuerpo se volvía más ligero. Su ritmo en la batalla también estaba mejorando. Pero al final, de todos modos, recibió un fuerte golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Justo cuando el atacante estaba a punto de batear de nuevo, el hombre apareció de repente y lo detuvo, a pesar de que Ji-Hoo ya estaba tirado en el suelo, incapaz de levantarse. El entrenamiento de hoy todavía estaba lejos de terminar. Ahora, Ji-Hoo tenía que entrenar sus manos hasta que fueran más afiladas que cuchillas y más duras que martillos, hasta que un solo golpe bastara para derribar a un enemigo. Pasaron 4 meses en un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, Ji-Hoo se había transformado por completo. No importaba a qué clase de matón se enfrentara, podía lidiar con ellos con facilidad. Ji-Hoo finalmente comenzaba a verse como una verdadera flecha, y Do-seok creía que ahora era lo suficientemente fuerte como para atravesar a sus enemigos. Ahora era el momento de la siguiente etapa, y esa etapa era entrenar para matar. Hoy, recibió la misión final de su entrenamiento: eliminar al asesino que estaba parado frente a él. El sujeto agarró a Ji-Hoo del cuello, diciendo que ya estaba de mal humor y necesitaba a alguien con quien desquitarse. Pero al segundo siguiente, Ji-Hoo le retorció la muñeca hasta quebrarla. Luego, le asestó un brutal golpe de mano abierta en el cuello. Ji-Hoo le dijo fríamente: «Las personas que mataste sufrieron mucho más que esto». Al escuchar eso, el hombre finalmente se dio cuenta de que Ji-Hoo había venido por aquel incidente. Aún así, trató de justificarse, diciendo que ya había cumplido su condena y pagado por su crimen. Al ver que el hombre no sentía ningún remordimiento, Ji-Hoo le arrebató el arma y se abalanzó en un instante, clavándosela en las costillas. Dándose cuenta de que no podía ganar, el hombre suplicó piedad desesperadamente. Pero Ji-Hoo solo respondió con un puñetazo pesado. Golpe tras golpe se estrellaron contra el rostro del hombre. Alguien como él ya no merecía ser llamado humano. Pero justo cuando Ji-Hoo estaba a punto de dar el golpe de gracia, algo frente a él lo hizo detenerse. Al final, fracasó en completar la misión. Después, Do-seok exigió saber por qué se detuvo. Había estado a un solo paso de acabar con ese hombre. Parecía que Do-seok había elegido a la persona equivocada después de todo. Ji-Hoo explicó que había visto a un niño escondido debajo de la cama. Por eso se detuvo. Si hubiera sido Kai Shin-shin, Ji-Hoo dijo que lo habría matado sin dudarlo, pero no quería convertirse en el mismo tipo de monstruo que Queen-shin. Sin embargo, Do-seok le dijo que nunca podría derrotar a Queen-shin a menos que se volviera igual a él. Al escuchar eso, Ji-Hoo le dijo que buscara otra flecha, porque el niño escondido debajo de la cama tenía casi la misma edad que el hijo de Do-seok, Jung-soo. Mientras tanto, en la prisión, Queen-shin preparó un pastel, pero no era porque hoy fuera su cumpleaños. Era para honrar al niño que había matado con sus propias manos. El nombre de ese niño era Jung-soo. Si todavía estuviera vivo, hoy habría cumplido 15 años. En ese momento, el criminal Ji-Jong le entregó una carta a Kim-shin. Al verla, Kim-shin la abrió con gran anticipación. Mientras tanto, Ji-Hoo y Do-seok fueron juntos a unos baños públicos. Hoy era el aniversario de la muerte del hijo de Do-seok. Por venganza, Do-seok había renunciado hace mucho tiempo a ser humano, porque a sus ojos, un humano nunca podría matar a un monstruo. Su convicción nunca había cambiado.
Mientras pudiera vengarse, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero si realmente se convertía en un monstruo, Jong-soo nunca aceptaría a un padre así. Después de todo, Jong-soo había sido un niño bondadoso, y de la misma manera, el padre de Ji-hoo nunca aceptaría a Ji-hoo si se convirtiera en un monstruo. Dentro de la prisión, Hee-jong se quejó de por qué Kim-shin siempre enviaba gente a tomarle fotos a ese solitario, pero al segundo siguiente, Kim-sin lo golpeó sin piedad. Kim-sin estaba de un humor terrible porque en la foto, alguien estaba de pie junto a su padre, y nunca permitiría que nadie estuviera al lado de su padre en la oficina del alcaide. El alcaide dijo: respecto al conflicto entre tú y Kang Yang-do, lo único que puedo hacer es hacerme de la vista gorda. Se está volviendo difícil reportar más muertes accidentales a los superiores. Dongman dijo que lo entendía, pero luego le recordó al alcaide: tu hijo está en manos de Hyang-ju, mientras que tu hija está en las mías. Es imposible salvar a ambos lados, así que deberías pensar cuidadosamente de qué lado quieres estar. La gente siempre dice que las hijas se preocupan más por sus padres que los hijos, ¿verdad? Hace 2 años, Oh Jin-guk, el presidente del sindicato del crimen Utopía, falleció. Después de eso, estalló una sangrienta batalla por la sucesión dentro de la organización. Dongman fue encarcelado durante esa lucha, e incluso dentro de la prisión, continuó luchando contra Kang Jang-yu por el control del sindicato. Dongman le ordenó al alcaide que investigara los antecedentes de Kang Jong-gyu. De lo contrario, la hija del alcaide podría no sobrevivir. En ese momento, Kim-shin empujó la puerta con furia e irrumpió. Gritó: ¿acaso no habíamos hecho una promesa ya? Yo te mantengo a salvo, y tú te aseguras de que papá viva solo por el resto de su vida. Pero ahora, alguien anda siguiendo a papá, así que haz que papá vuelva a estar solo. Ahora mismo. Al día siguiente, Ji-hoo fue aceptado en el departamento de transporte de aviación de la universidad que, sus profesores no pudieron evitar sentirse orgullosos de él. Pero en el rostro de Ji-hoo no había ni un rastro de felicidad cuando regresó al orfanato. Sus amigos lo felicitaron por haber sido aceptado. Incluso habían preparado una mesa llena de comida para celebrar. Ka también se había postulado al programa de trabajo social porque quería convertirse en alguien como la directora. Tae-suk también estaba entrenando seriamente, con la esperanza de convertirse en oficial de policía. Al observarlos, la directora se sintió profundamente aliviada. Pero entonces, Ji-hoo dijo que tenía algo que hacer y necesitaba irse primero. Incluso cuando sus amigos intentaron hacer que se quedara, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Esa noche, Ji-hoo se dirigió solo a la base de entrenamiento. Pensó para sí mismo que Seo y Tae-sap definitivamente se convertirían en buenas personas en el futuro. Poco después, Ji-hoo llegó a la base de entrenamiento. Él y Do-seok ya habían hecho una promesa. Una vez que Ji-hoo tuviera la edad suficiente para ir a prisión, cometería un crimen para acercarse a Kim-shin. Mientras tanto, Tae-suk y Seo caminaban por la calle. Seo notó de repente que Tae-suk llevaba puesta la ropa de Ji-hoo. Así que Tae-suk explicó que él y Ji-hoo habían compartido ropa desde que eran niños. Poco después, Tae-suk acompañó a Seo de regreso a su edificio. Después de despedirse, se dirigió a casa solo. Pero al segundo siguiente, alguien de repente lo golpeó fuerte en la nuca con un palo. El atacante estaba seguro de que tenía al tipo correcto. Después de todos sus años en el bajo mundo, esta era la primera vez que aceptaba un encargo contra un estudiante de secundaria. Dentro de la prisión, uno de los subordinados le preguntó al jefe si de verdad iban a dejar en paz a Kim-shin. Dongman respondió que solo planeaba ayudarlo esta vez. Después de todo, no podían simplemente dejar que un perro le ladrara a su dueño. Mientras tanto, Ji-hoo estaba entrenando con Do-seok. Para entonces, Ji-hoo ya podía intercambiar un par de golpes con él, pero al final, seguía sin ser rival para Do-seok. Do-seok le recordó que necesitaba volverse aún más rápido y ágil. El entrenamiento de hoy terminó ahí. Do-seok sugirió que fueran a comer fideos con salsa de frisoles negros juntos. Ambos llegaron pronto a una tienda de fideos. Do-seok se había enterado de que Ji-hoo había sido aceptado en la universidad, así que le preguntó si realmente iba a asistir. Ji-hoo dijo que no iría, pero también se preguntó cómo lo sabía el hombre. Do-seok respondió con sinceridad: siempre te he estado vigilando, y empecé hace mucho tiempo porque fuiste el único sobreviviente que dejó Kim-shin. De cierta manera, Do-seok prácticamente había visto a Ji-hoo crecer. Do-seok suspiró, diciendo que el tiempo había pasado muy rápido y que Ji-hoo había crecido sin que se diera cuenta. Justo en ese momento, Seo llamó de repente a Ji-hoo. Lo llamó en pánico, diciendo que Tae-suk estaba gravemente herido. Ji-hoo corrió al hospital de inmediato. El médico dijo que alguien le había cortado los dedos a Tae-suk e incluso le había cortado los tendones de Aquiles. Al ver esto, Ji-hoo apretó los dientes con rabia. Juró que mataría a quien quiera que hubiera hecho esto. Salió del hospital y llamó a Do-seok de inmediato. La condición de Tae-seok es exactamente igual a la tuya en aquel entonces, así que debes saber quién hizo esto, ¿verdad? Do-seok le dijo: fue la facción de Jung-hee, bajo el mando de Dongman. Probablemente estaban tratando de advertirme. Puede que hayan confundido a tu amigo contigo. Al escuchar eso, Ji-hoo apenas podía contener su rabia asesina y quería acabar con todos ellos. Pero Do-seok le advirtió que bajo ninguna circunstancia podía arriesgar su tapadera. Esta es mi responsabilidad.
Yo me encargaré por ti. Por ahora solo necesitas seguir el plan y matar a Kim Shin, incluso sin mí. Al escuchar eso, Ji-Hoo se quedó helado. ¿A qué te refieres con incluso sin mí? Pero Do-Suk simplemente colgó el teléfono. Luego se detuvo frente a un edificio. Adentro, un grupo de matones estaba obligando al presidente Kim a firmar un contrato. Al segundo siguiente, alguien llamó a la puerta. El matón que fue a abrir salió volando de un solo puñetazo. Do-Seok les dijo que le pasaran un mensaje a Jung-Ji. Será mejor que valore el poco tiempo que le queda. En ese momento, un gran grupo de matones bajó corriendo las escaleras. No podían creer que alguien se hubiera atrevido a entrar ahí solo. Así que se burlaron de Do-Seok, preguntándole si se había vuelto senil. Pero al instante siguiente, Do-Seok estrelló su puño directamente en la cara del tipo. Do-Seok levantó el puño y golpeó de inmediato a otro hombre. En un instante, estalló la pelea. Pero en medio del caos, Do-Seok fue apuñalado de repente. Justo cuando el matón empezaba a verse complacido consigo mismo, Do-Seok le rompió el cuello brutalmente. Su aterrador poder de combate paralizó al instante a todos los matones en la habitación. Do-Seok les dio una última oportunidad, cambiar sus vidas y marcharse de este lugar. Pero confiados en su número, se abalanzaron sobre él de nuevo. Ji-Hoo le había preguntado una vez a Do-Seok si una persona realmente podía vencer a 10. Do-Seok dijo que eso solo pasaba en los cómics porque, sin importar qué, el cuerpo humano tenía límites. Pero justo ahora, Do-Seok los estaba derribando de a un puñetazo a la vez. Incluso rodeado por múltiples matones, no cedió terreno en absoluto. Poco después, el suelo estaba cubierto de cuerpos caídos. En realidad, había una manera de que una persona derrotara a 10. Solo tenías que convertir a los muchos en pocos, y tus posibilidades de ganar aumentarían. La gente siempre creía que el grupo al que pertenecía era el más fuerte. Creían que sus amigos los protegerían. Pero una vez que un poder abrumador aplastara esa creencia, el miedo se plantaría en lo más profundo de ellos. Entonces, el grupo unido se desmoronaría por completo, y lo que quedaría serían solo individuos asustados. En ese momento, entró un hombre rubio de pelo largo. Do-Seok lo reconoció de inmediato como Jung-Ji. Y en el momento en que este hombre apareció, el miedo que Do-Seok había plantado se hizo añicos. Jang-Hee tuvo que admitir que las habilidades de Do-Seok eran impresionantes. Pero justo ahora, su cuerpo parecía haber llegado a su límite. Si Do-Seok peleaba con él en esa condición, definitivamente moriría. Al instante siguiente, el puño de Do-Seok cambió de dirección y se disparó hacia Jung-Hee. Mientras tanto, Ji-Hoo había encontrado a uno de los matones. Lo agarró y le exigió saber, ¿dónde está Jung-Hee? En prisión, Dong-man estaba entrenando a un perrito. Como se negaba a escuchar, estuvo a punto de golpearlo. En ese momento, uno de sus hombres entró corriendo y reportó que Do-Seok había irrumpido en la base de Jung-Hee. Al escuchar ese nombre, Dong-man se dio cuenta de inmediato de que era el hombre al que K-I-am-Shi-N llamaba padre. Su subordinado le preguntó si debían enviar gente para apoyar a Jung-Hee. Dong-man dijo que no había necesidad. Después de todo, Jung-Hee era alguien a quien él había entrenado personalmente. Mientras tanto, por más que Ji-Hoo interrogó al matón, no sabía dónde estaba Jung-Ji. El matón no podía entender por qué este chico se esforzaba tanto en encontrar a ese monstruo. Lee Jung-Gi, el capitán del equipo de acción de la pandilla de Jong Dong-man, era apodado el perro Tosa. Jung-Gi suspiró, diciendo que este anciano era prácticamente un monstruo. Nunca antes había visto a alguien tan fuerte. Por desgracia, el oponente de Do-Seok era él. Al final, el cuerpo de Do-Seok había llegado a su límite, y fue derrotado. Cuando Kim Shin se enteró de esto en prisión, se puso furioso. Golpeó brutalmente a los hombres de Dong-man. Solo les había dicho que dejaran a su padre solo, pero se habían atrevido a ponerle una mano encima, cuando la única persona calificada para lastimar a su padre era el mismísimo Kim Shin. Al instante siguiente, Dong-man llegó y abofeteó a Kim Shin en la cara. La bofetada salió de la nada, y Kim Shin le preguntó con frialdad si realmente podría soportar las consecuencias. Dong-man simplemente respondió que un perro rabioso necesitaba ser disciplinado como es debido. Pero a los ojos de Kim Shin, Dong-man no parecía muy inteligente. Cuando veías a un perro rabioso, ¿no se suponía que debías salir corriendo? Pero un segundo después, una foto hizo que Kim Shin se detuviera, porque en este momento, la vida de Do-Seok estaba en las manos de Dong-man. Con una sola llamada de Dong-man, Do-Seok moriría. Al ver esto, Kim Shin solo pudo apretar los dientes de rabia. Dong-man le dijo que, mientras obedeciera, le entregaría a Do-Seok. Pero si este perro rabioso se atrevía a morder a su dueño, nunca volvería a ver a Do-Seok. Para entonces, Do-Seok se había reducido por completo a un hombre acabado. Según el médico, probablemente todavía podía oír y ver, pero había perdido sus habilidades de razonamiento, aunque Do-Seok aún tenía valor. Tenían que mantenerlo apenas con vida. Por ahora, Jung-Gi le dijo que simplemente durmiera ahí en silencio. 4 meses después, llegó el cumpleaños de Ji-Hoo.
Sus amigos le organizaron una fiesta de cumpleaños. Ahora que los exámenes habían terminado, la directora les dijo que se relajaran y se divirtieran. Ji-Hoo también les había prometido a Seo y a Tae-so que irían juntos al parque de diversiones ese día. Poco después, los tres llegaron al parque de diversiones. Disfrutaron de todo tipo de juegos mecánicos y atracciones. Esa noche, tomaron el metro a casa. Tae-so estaba tan agotado que se quedó dormido en el tren. Seo estaba feliz de que Ji-Hoo por fin hubiera vuelto con ellos. Pero el Ji-Hoo de antes se sentía muy extraño para ella, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Así que se sacó el regalo de cumpleaños que había preparado para él. Esperaba que su vínculo durara el resto de sus vidas, pero entonces Ji-Hoo de repente le pidió perdón. Cuando se abrieron las puertas del metro, se bajó solo. Mientras tanto, los matones se quejaban de por qué todavía tenían que cuidar de este anciano. En ese momento, Do-seok abrió de pronto la boca y murmuró algo con debilidad. Un matón se acercó, pero aún así no pudo escuchar lo que estaba diciendo. Así que lo maldijeron, diciéndole que hablara más fuerte. Entonces Do-seok volvió a hablar y dijo, «¡Feliz cumpleaños!». Al escuchar esto, los matones se burlaron de él, diciendo que de verdad se había vuelto loco. Pero al instante siguiente, uno de ellos recibió una brutal patada en la cara. Resultó que Ji-Hoo había seguido el plan de Do-seok y había soportado todo hasta su cumpleaños. Ahora iba a acabar con las personas que habían lastimado a Do-seok. En ese momento, Jung-gi entró con sus hombres, pero la escena frente a él los dejó paralizados. Y al instante siguiente, Ji-Hoo asestó una patada precisa directamente en la cara de un hombre. Luego volvió a levantar el puño y atacó a Jung-gi, pero Jung-gi bloqueó el golpe de frente. Ji-Hoo se dio cuenta de inmediato de que este hombre era Jung-gi. Jung-gi no podía creer que Ji-Hoo supiera quién era y aún así se atreviera a venir. Mientras tanto, dentro de la prisión, Kim Shin solo podía desatar su ira contra los matones de poca monta a su alrededor. Dong-man se había aprovechado de la debilidad y el deseo humano. Mientras mantuviera a Do-seok bajo control, Kim Shin no se saldría de sus casillas, y todo lo que Dong-man tenía que hacer era mantener apretada la correa del perro. Siempre que utilizara bien a Kim Shin, Dong-man podría volver a la cima de la organización. Mientras tanto, Ji-Hoo lanzó una fuerte patada contra Jung-gi. Preguntó fríamente, ¿eres tú el que dejó a Do-seok en ese estado? Jung-gi respondió, ¿acaso no lo parece? Entonces déjame mostrarte cómo se sienten mis puños. Pero al segundo siguiente, Jung-gi salió volando por una patada de Ji-Hoo. Ji-Hoo avanzó y levantó su puño de nuevo. Los dos se golpearon al mismo tiempo. Pero Ji-Hoo no podía entender cómo un puño tan débil había funcionado con Do-seok. Justo cuando Jung-gi intentó lanzar otro golpe, Ji-Hoo se movió más rápido y le conectó un gancho directo a la mandíbula. Ji-Hoo se dio cuenta de que Jung-gi debía haber usado un truco sucio contra Do-seok. Jung-gi admitió que Ji-Hoo de verdad era fuerte. Al segundo siguiente, de repente levantó las manos y se rindió. Ji-Hoo no podía entender qué clase de tonterías estaba diciendo, pero entonces Jung de repente se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Justo cuando Ji-Hoo intentó perseguirlo, una poderosa ola de mareo lo golpeó. Ante sus ojos, el mundo entero comenzó a torcerse y distorsionarse. Al ver esto, Honky se burló de él y dijo, «Parece que este truco de verdad funciona». Sueño de primavera. Era el producto estrella de la compañía de Honky. Una vez afectada, todo el cuerpo de la víctima quedaba paralizado, mientras su mente caía en una alucinación similar a un sueño. Ji-Hoo al fin lo entendió. Así era como Do-seok había sido derrotado. Jung-gi incluso bromeó diciendo que esas drogas no eran baratas. Así que ahora el joven cuerpo de Ji-Hoo tendría que recuperar el costo. Lo que diferenciaba a Sueño de Primavera de otras drogas era que estimulaba el hipocampo, forzando a la mente del consumidor a revivir los momentos más felices de su vida. Muchas personas estaban dispuestas a pagar enormes sumas de dinero solo para revivir esos recuerdos felices. Entonces, Jung-gi llamó al Dr. Kim y le dijo que viniera a extraer los órganos del cuerpo. En el sueño de Ji-Hoo, estaba viendo aviones con su padre. Le dijo a su padre que cuando creciera quería ser piloto. Así podría llevar a su padre a viajar al extranjero. Al escuchar esto, su padre levantó a Ji-Hoo en el aire, dejándole sentir lo que era volar. En la realidad, Ji-Hoo sonrió inconscientemente. Pero para entonces, el Dr. Kim ya se estaba preparando para extraerle los órganos. En el sueño, Ji-Hoo seguía hablando felizmente con su padre. Pero al segundo siguiente, lo que vio le heló la sangre. Kim-shin había entrado en la habitación. Como se veían tan cálidos y felices, Kim-shin quiso unirse también a su familia. Al segundo siguiente, le asestó un golpe de mano con forma de cuchillo directo al padre de Ji-Hoo. Entonces Kim-shin miró a Ji-Hoo y le preguntó qué canción le gustaba escuchar. De vuelta a la realidad, Do-seok detuvo de repente al Dr. K, U0069M antes de que pudiera hacer el primer corte. Al segundo siguiente, Jung-gi apartó a Do-seok de una patada. Pero a su lado, el Dr. K, U0069M, de repente gritó de terror porque Ji-Hoo había despertado. Jung-gi no podía entenderlo. A Ji-Hoo le habían inyectado suficientes drogas para 10 personas. Al segundo siguiente, el puño de Ji-Hoo se estrelló contra Jung-gi. La fuerza del golpe destrozó la mano de Jung-gi. En su corazón, Ji-Hoo se disculpó con su padre.
Su padre lo había protegido con todo lo que tenía, pero Ji-Hoo no había podido proteger a su padre. Lleno de rabia, Ji-Hoo estrelló su puño en la cara de Jung-Ji, y antes de que éste pudiera reaccionar, una lluvia de innumerables golpes cayó sobre él. Después Ji-Hoo se sentó en el suelo, mirando la tarjeta de cumpleaños que sus amigos le habían dado. Justo en ese momento, una voz de repente lo llamó. El hombre dijo que había oído hablar de Ji-Hoo por Do-seok, y que sentía mucho por lo que Ji-Hoo había pasado. Al escuchar esto, Ji-Hoo le dijo que no se sintiera culpable. Después de todo, él era la flecha, y Do-seok era el arco. Ahora Ji-Hoo se entregaría, así que le pidió al hombre que cuidara de Do-seok por él. Al día siguiente, ese hombre movió algunos hilos e hizo que asignaran a Ji-Hoo a la misma prisión que Kademeshen. Nadie sabría a quién había matado realmente Ji-Hoo para terminar allí. Todos los criminales miraban a Ji-Hoo con ojos maliciosos, pero la mirada de Ji-Hoo estaba fija en Kemshen, detrás de ellos. Ahora, seguiría el plan original y mataría a Katemeshan él mismo. El día anterior, el hombre ya le había preparado una historia. En el cumpleaños de Ji-Hoo se emborrachó, se topó con Jung-Gi y se desató una pelea. También falsificó una nueva identidad para Ji-Hoo bajo el nombre de Kim Jung-Hoo. Ese nombre fue elegido por Do-seok, porque al igual que Jung-soo, compartía el mismo carácter Jung en el tribunal. Considerando que el crimen fue impulsivo y que el acusado era un delincuente primario, Ji-Hoo fue condenado a 3 años de prisión. Ya no podía aceptarlo en absoluto. Tenía que haber algún error. Era imposible que Ji-Hoo hiciera algo así. La directora seguía disculpándose con Ji-Hoo, culpándose por no criarlo adecuadamente y dejar que terminara así. Le dijo a Ji-Hoo que una vez que terminara de pagar por su crimen tenía que volver. Todos seguirían esperándolo. Una vez que regresara, simplemente podría empezar de nuevo. Mientras tanto, dentro de la prisión, Ji-Hoo ya había llegado a su celda. Al ver a un recién llegado, el jefe de la celda, Yu Dong-min, le dijo que se presentara, pero Ji-Hoo se mantuvo en completo silencio. Al ver que Ji-Hoo ignoraba al jefe de la celda, Kim Chol-do inmediatamente quiso darle una lección, pero Oh Jang-soo dijo que él mismo se encargaría de educar al novato. En ese momento, Ji-Woo de verdad quería aniquilar a esta basura y reducirlos a todos a cenizas. Pero para poder matar a Kim Shin tenía que seguir aguantando. Yu Dong-min le advirtió que este era un lugar donde la ley no significaba nada. Aquí adentro, puedes matar a quien quieras. Entonces le ordenó al llorón a su lado, Go Chun-man, que comenzara a educar a este recién llegado de inmediato. Cuando Go Chun-man no se movió, Ryu Dong-min le dio una fuerte bofetada en toda la cara. Le dio a Go Chun-man 10 minutos para terminar el trabajo. Mientras tanto, Dong-man les dijo a sus hombres que tenían que ocultarle a Kim An-shin la desaparición de Do-seok. Una vez que un perro rabioso se daba cuenta de que su correa se había soltado, nadie sabía lo que podía llegar a hacer. Así que ahora tenían que encontrar a alguien que pudiera reemplazar a Kim An-shin. Justo en ese momento, el ruido cercano llamó la atención de Dong-man. En la celda, Ji-Hoo estaba recibiendo golpes y patadas por parte de Go Chun-man. Mientras lo atacaba, Go Chun-man le rogaba a Ji-Hoo que se diera prisa y se disculpara con el jefe. Al ver pelear a estos perdedores, a Yu Dong-min no pudo evitar parecerle divertido, pero al segundo siguiente, el pánico cruzó su rostro. Debido a que Dong-man se había acercado, Yu Dong-min explicó rápidamente que solo estaba educando a un novato desobediente. Al escuchar esto, Dong-man dijo, por supuesto, alguien desobediente debe recibir una lección, pero están haciendo demasiado ruido, así que no lleguen demasiado lejos. Yu Dong-min dijo apresuradamente que lo terminaría de inmediato, y luego le deseó buenas noches. En el momento en que Ji-Hoo escuchó el nombre de Dong-man, se quedó paralizado por la sorpresa. Pero justo cuando Dong-man se alejaba, otro alboroto estalló en la celda. Estaba a punto de dar un paso adelante y regañarlos, solo para descubrir que en cuestión de unos pocos segundos, todos dentro de la celda habían sido derribados por el recién llegado, y lo había hecho con sus propias manos. No hacía mucho. Ese hombre le había dicho a Ji-Hoo que toda la prisión estaba bajo el control de Dong-man. Solo logrando entrar al círculo íntimo de Dong-man, tendría la oportunidad de acercarse a Kim Shin. Por eso, lo primero que Ji-Hoo tenía que hacer tras entrar en la prisión era llamar la atención de Dong-man. Al ver que Ji-Hoo tenía habilidades reales, Dong-man le preguntó su nombre. Ji-Hoo se presentó como Kim Jung-hoo, así que Dong-man le dio una oportunidad. Trabaja para él. Dijo directamente, quiero reclutarte. Pon tus condiciones. Pero lo que Ji-Hoo realmente quería era que toda la basura de este lugar muriera. Al segundo siguiente, estrelló su puño directamente en la cara de Dong-man. Pero todo eso solo estaba ocurriendo en la imaginación de Ji-Hoo. Ahora mismo, todavía tenía que ganar tiempo. Así que la condición de Ji-Hoo fue que Go Chun-man recibiera tratamiento médico. Al escuchar esto, a Dong-man le pareció interesante. Aparte de eso, ¿no quieres dinero? Ji-Hoo respondió con calma que no lo necesitaba. Esto hizo que Dong-man lo valorara aún más, así que le dijo que trabajara duro de ahora en adelante. Al día siguiente, Go Chun-man le agradeció a Ji-Hoo por conseguirle ayuda médica, y se disculpó por lo que había hecho ayer.
pero Ji-Hoo le dijo que no había necesidad de disculparse porque solo lo habían obligado a hacerlo. Ver a Ji-Hoo darle una lección a esos hombres había hecho que Chungman se sintiera aliviado, porque durante el último año, cada día había sido como vivir en el infierno. Al escuchar esto, Ji-Hoo preguntó confundido: ¿A los guardias no les importa nada de esto? Chungman le explicó que esa prisión era completamente diferente a las demás. Ya fueran peleas o apuestas, los guardias solían ignorarlo. Incluso si alguien moría, lo encubrían como un accidente, y Dongman era la única ley en este lugar. Algunas personas eran compradas con dinero, mientras que otras eran controladas por las drogas. En ese momento, un hombre llamó de repente a Ji-Hoo. Dijo que el director quería verlo y le pidió a Ji-Hoo que lo acompañara. Ahora, Ji-Hoo había entrado en la organización de Dongman según el plan, y el hombre había dicho una vez que los asuntos de Ji-Hoo serían transmitidos por el arco dentro de la prisión. Ji-Hoo se preguntaba quién podría ser ese arco dentro de la prisión. Mientras tanto, el hombre que había decidido ayudar a Do-seok a completar el plan estaba en realidad lleno de remordimiento. Se arrepentía de haber enviado a Ji-Hoo a prisión como parte de este cruel plan, pero una vez tensado el arco, ya no había vuelta atrás. Aún así, tenían que recordar una cosa: estaban cometiendo un pecado imperdonable, y al seguir este plan demoníaco, todos ellos terminarían en el infierno. Mientras tanto, Ji-Hoo llegó frente a Dongman. Dongman lo presentó ante los demás como su nuevo miembro. Dijo que Ji-Hoo podía ser joven, pero que tenía habilidades muy serias. Dongman le dijo a Ji-Hoo que tratara a estos veteranos como a sus tíos o yongs, y que si quería, incluso podía ver al propio Dongman como a su padre. Luego les dijo a todos que llenaran sus vasos y propusieran un brindis. En ese momento, Kam-shi entró con un pastel y les dijo a todos que comieran juntos. En el momento en que Ji-Hoo lo vio, su corazón dio un vuelco. Dongman preguntó confundido de quién era el cumpleaños esta vez. Koremeshi explicó que hoy era el cumpleaños de Sohyun. Era una niñita linda con coletas. En aquel entonces, ella había estado paseando por el parque con su padre. Iba sentada sobre los hombros de su padre y saludaba alegremente a cada transeúnte. La escena le pareció tan adorable y feliz que Kim-shin no tuvo más remedio que destruirla. Entonces Kim-shin notó el rostro desconocido de Ji-Hoo. Ji-Hoo respondió que su nombre era Kim Jong-hoo. Al escuchar esto, Kim-shin sonrió y dijo: «Es un placer conocerte. Entonces deberías soplar las velas para recordar este momento». Pero justo en ese instante, a Ji-Hoo le pareció ver a su padre parado detrás de Kim-shin. Al segundo siguiente estrelló la cabeza de Kim-shin directamente contra el pastel. La escena dejó a Dongman atónito al instante. Y Kim-shin pareció recordar algo, como si hubiera visto a Ji-Hoo en algún lado antes. Ji-Hoo se había movido por puro instinto y por un momento no supo qué hacer. Si ese era el caso, no le quedaba otra opción que atacar primero. Pero de repente, Kyung-shen le untó un poco de pastel en la nariz a Ji-Hoo. Dijo que había visto a los niños jugar así cuando era joven, y que siempre había querido intentarlo él mismo. Al ver esto, Dongman se echó a reír rápidamente para seguirle la corriente. Parecía que Ji-Hoo era aún más interesante de lo que Dongman había esperado. Pronto, Ji-Hoo regresó a su celda. Solo entonces se dio cuenta de que no había percibido el peligro en absoluto. Si Cuadro M-SAR de verdad hubiera querido atacarlo en ese momento, Ji-Hoo probablemente ya estaría muerto. En ese momento, Chungman mencionó que hoy había servicio en la capilla y le preguntó a Ji-Hoo si quería acompañarlo. En poco tiempo, los dos llegaron juntos a la capilla. Este era el único lugar en la prisión donde Chungman podía relajarse de verdad. Ji-Hoo le preguntó por qué había terminado en prisión. Chungman le explicó que, en su momento, finalmente había perdido los estribos y apuñaló al compañero que le hacía bullying, pero como era demasiado tímido, no logró acabar con él. Justo entonces, un hombre conocido como el sacerdote se acercó. Ji-Hoo se presentó ante el sacerdote como Kim Jong-hoo. El sacerdote dijo que era un placer conocerlo. Luego le dijo a Ji-Hoo que, si no le importaba, podía intentar ir a confesarse. Guiado por el sacerdote, Ji-Hoo entró en el confesionario. Y allí, el sacerdote finalmente reveló que él era el arco dentro de la prisión. Mientras tanto, Dongman ordenó a sus hombres que investigaran a Kim Jong-hoo, porque sin importar cuán relajado estuviera Kim-shin, no había forma de que una persona común pudiera tomarlo por sorpresa. Así que quería que desenterraran todo sobre este sujeto. Mientras tanto, el sacerdote le explicó a Ji-Hoo que algo había salido mal con la misión. Originalmente, aparte de él, se habían colocado otros 3 arcos dentro de la prisión. Pero tras perder contacto con Do-seok, comenzaron a ponerse ansiosos. Querían matar a Kim-shin mientras estaba en régimen de aislamiento. El sacerdote ya se los había advertido, pero inesperadamente Kim-shin apareció detrás de ellos. En un solo instante, a los 3. Kim-shin los eliminó a los 3. Afortunadamente, Do-seok ya había preparado un plan de respaldo. El sacerdote le entregó a Ji-Hoo una píldora venenosa, diciéndole que incluso una cantidad diminuta podía paralizar los músculos. Después de eso, las células del cuerpo se quemarían una por una. Esta era la muerte más adecuada para Kim-shin. Ji-Hoo no pudo evitar preguntar si ese era realmente el plan de Do-seok. Si era así, ¿por qué Do-seok lo había entrenado en primer lugar? El sacerdote explicó que el entrenamiento era solo un respaldo en caso de que el plan fallara, porque Kim Jong-hoo jamás podría derrotar a Kim-shin.
Si querían a Kim Shin muerto, tenían que intentar todos los métodos posibles. El sacerdote le dijo a Ji-Hoo que Kim Shin nunca comía nada excepto a la hora del rancho, así que alterar el carrito de comida era la única manera. Cuando llegara el momento, todos los criminales de este lugar morirían, y toda esta basura sería quemada por completo. Después, Ji-Hoo se quedó mirando el veneno en su mano, sumido en sus pensamientos. ¿Du-seok? ¿De verdad es esto lo que querías? En ese momento, Chunman se acercó. Ji-Hoo le preguntó, ¿puedes contarme más sobre por qué apuñalaste a alguien? Al escuchar esto, Chunman explicó que había nacido en el campo. Desde la escuela primaria hasta la secundaria y la preparatoria, solo había una clase por grado. Chunman había sido acosado desde la primaria, y nada cambió ni siquiera cuando entró a la secundaria y preparatoria. Después de crecer, ese matón rubio incluso se rió, y dijo que él y Chunman se conocían desde hacía 15 años. Luego le ordenó a Chunman que le trajera a su hermanita. Chunman intentó poner todo tipo de excusas para zafarse, pero al segundo siguiente recibió una fuerte bofetada en la cara. El matón rubio le ordenó a Chunman que le trajera a su hermana de inmediato. Al final, Chunman explotó y lo apuñaló con una botella de vidrio. Chunman sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía entender por qué lo castigaban a él en lugar de a ese bastardo. Mientras tanto, dos reclusos enormes estaban enfrascados en una pelea brutal. Al poco tiempo, uno de ellos cayó al suelo, y los reclusos que los rodeaban hacían apuestas sobre quién ganaría. A estas alturas, el luchador ganador ya había vencido en 3 peleas seguidas, y declaró con arrogancia que cualquiera podía dar un paso al frente y desafiarlo. Justo entonces, Dongman se acercó aplaudiendo, ya que el hombre dijo que cualquiera podía desafiarlo. ¿Por qué no intentar pelear contra Kim Shin? Dongman le dijo que no se sintiera presionado. Era solo una práctica. Pero al escuchar eso, el hombre musculoso comenzó a temblar de inmediato, y se rindió en el acto. Al ver esto, Dongman preguntó si alguien más quería intentarlo, pero nadie allí se atrevía a pelear contra Kim Shin. Entonces Ji-Hoo levantó la mano de repente y dijo que él lo intentaría. Si Ji-Hoo realmente lograba derrotar a Kim Shin, entonces ya no necesitarían el veneno. La acción de Ji-Hoo hizo que Kim Shin lo encontrara aún más interesante. Al instante siguiente, Ji-Hoo lanzó un golpe brutal directo a la cara de Kim Shin. En este momento, tenía que usar todo lo que tenía. Tenía que pelear y liberar hasta la última gota de fuerza de su cuerpo. En ese mismo instante, Ji-Hoo concentró todo su poder y lanzó un golpe directo, pero Kim Shin lo bloqueó con total facilidad. En cambio, Kim Shin elogió a Ji-Hoo, diciendo que era realmente asombroso. Así que a partir de ahora, portémonos bien. Ji-Hoo no podía entenderlo. Estaba claro que había usado toda su fuerza. Al segundo siguiente, Kim Shin agarró a Ji-Hoo por la cabeza y lo estrelló con fuerza contra el suelo. El impacto fue tan poderoso que la conciencia de Ji-Hoo comenzó a nublarse al instante. Después, Kim Shin incluso se arrepintió de haber usado demasiada fuerza. Se disculpó con Ji-Hoo y le preguntó, «¿No estás muerto, verdad?» Luego le dijo a Dongman que hiciera que atendieran a Ji-Hoo, pero en ese momento, el rostro de Dongman se congeló de la impresión. Al instante siguiente, Ji-Hoo de repente inmovilizó a Kim Shin por la espalda con un mataleón. Este movimiento podía derribar a ancianos, niños, hombres, mujeres e incluso monstruos. Sin importar quién fuera el oponente, podía acabar con él. Pero Kim Shin estiró el brazo hacia atrás y agarró a Ji-Hoo por el cuello. Luego apretó con una fuerza aterradora, y una intensa ola de asfixia abrumó a Ji-Hoo al instante. Al poco tiempo, Ji-Hoo perdió el conocimiento por completo. Incluso Kim Shin casi había llegado a su límite y pensó que realmente iba a morir. No tuvo más remedio que elogiar a Ji-Hoo por ser verdaderamente impresionante. Dongman nunca esperó que Ji-Hoo llevara a Kim Shin tan al límite. Parecía que tendría que entrenar a Ji-Hoo adecuadamente de ahora en adelante. Mientras tanto, Do-seok estaba teniendo un hermoso sueño. En el sueño, miraba a su hijo recién nacido, lleno de esperanza para el futuro. Poco después, el niño ya tenía edad suficiente para ir a la guardería. Le mostraba felizmente a su padre el baile que había aprendido allí, pero Do-seok entendió que era hora de irse. Le dijo a su hijo que papá volvería pronto. De vuelta a la realidad, Do-seok finalmente despertó, y lo primero que preguntó fue cómo estaba Ji-Hoo. Mientras tanto, Ji-Hoo se despertó en la enfermería. El sacerdote ya llevaba mucho tiempo esperando allí. Le dijo a Ji-Hoo, «Nunca podrás vencer a Kim Shin. Si Kim Shin no hubiera bajado la guardia, ni siquiera habrías tenido la oportunidad de pasar tu brazo por su cuello. Y ahora tienes las costillas rotas, ¿verdad? En tu estado actual, es aún más imposible». El sacerdote le dijo a Ji-Hoo que usara el veneno que le había dado. Era una orden del arco para la flecha. Después de decir eso, el sacerdote se preparó para irse. Antes de irse, le recordó a Ji-Hoo que pensara en el padre al que Kim Shin había matado. Al salir de la enfermería, el sacerdote tropezó accidentalmente con un recluso. El hombre inmediatamente empezó a maldecirlo, así que el sacerdote sacó un caramelo y se disculpó. Al ver esto, el recluso aceptó el caramelo, y luego le advirtió al sacerdote que se fijara por dónde caminaba la próxima vez. Tras regresar a la capilla, el sacerdote empezó a rezar.
Le pidió a Dios que guiara a Ji-Hoo y lo ayudara a tomar la decisión correcta. Pero al instante siguiente, el sacerdote murmuró una maldición, diciendo que postrarse ante Dios todos los días de esta manera lo estaba volviendo loco. Mientras tanto, el recluso que se había comido el caramelo ya estaba echando espuma por la boca y yacía inmóvil en el suelo. Tan pronto como Ji-Hoo fue dado de alta, Dong-man empezó a intentar ganárselo. Le dijo a Ji-Hoo: nuestro grupo Utopía cree que la fuerza lo es todo. Mientras tengas las habilidades, recibirás el mejor trato. Así que trabaja duro de ahora en adelante. Al salir de la cafetería, Dong-man ya estaba pensando en si debería dejar que Ji-Hoo manejara la cadena de suministro de sueño de primavera. Al escuchar esto, Ki-young se quejó de inmediato. Se supone que ese es mi trabajo. Pero Dong-man dijo: es mejor dejarle este tipo de trabajo a alguien con autoridad. Si te sientes ofendido, entonces ve a pelear contra Kim-shin y demuestra que no eres débil. Después de regresar a su celda, Ji-young golpeó la pared con los puños, desahogando su frustración. Había servido a Dong-man durante muchos años, permaneciendo a su lado con la lealtad de un perro. Pero ahora, Dong-man decía que quería entrenar a un mocoso llorón en su lugar. Justo entonces, un guardia de la prisión le informó a Ji-young que tenía una visita. El visitante le dijo que las grabaciones de seguridad de la base de Jung-hee habían sido restauradas, pero como el disco duro estaba dañado, solo lograron rescatar una foto, y en esa foto había un tipo al que nunca habían visto antes. Después de ver la foto, Ji-young se dio cuenta de que este tipo era mucho más interesante de lo que esperaba. Mientras tanto, Tae-sop fue despedido debido a sus piernas lesionadas. Él dijo con rabia: he estado haciendo el doble de trabajo que los demás, y ahora me dices que me vaya. Bien. Entonces págame cada centavo de horas extras que me debes. Si falta un solo centavo, te llevaré a los tribunales. Al escuchar esto, el jefe estalló. En ese entonces, solo te contraté porque me dabas lástima. Te pondré en la lista negra de esta ciudad, y nunca más encontrarás trabajo por aquí. Tae-sop le advirtió con frialdad: di una palabra más y quemaré esta tienda hasta los cimientos. Después, Seo lo consoló, diciendo que pronto encontraría un trabajo mejor. Pero Tae-sop sabía muy bien que nadie contrataría a un huérfano discapacitado como él. Ya había enviado 100 currículums y no había recibido respuesta de ninguno. No podía evitar extrañar los días felices cuando solía jugar con Ji-Hoo en el orfanato. En ese momento, el teléfono de Tae-sop vibró con un mensaje. Cuando lo tomó y miró, se dio cuenta de que había sido contratado por una gran corporación, y esa enorme empresa se llamaba Grupo Utopia. Mientras tanto, Ki-young tenía algo que quería decirle a Dong-man, y estaba relacionado con Kim Jong-ho. Dong-man preguntó confundido: ¿qué pasa con Kim Jong-un? Ki-young le preguntó si realmente no reconsideraría la decisión sobre la gestión de Spring Dream. Después de todo, había servido a Dong-man durante 15 años. Pero Dong-man dijo fríamente que un perro viejo y codicioso solo terminaría siendo atrapado y devorado. Mientras tanto, Kim-shin se había estado preguntando por qué Ji-Hoo era tan interesante. Así que era un regalo enviado por papá. En ese caso, Kim-shin se aseguraría de jugar con él como es debido. Y ahora, deshacerse de Dong-man, primero probablemente haría las cosas aún más divertidas. Kim-shin encontró a los hombres de Dong-man y los atacó sin decir una palabra más. Ninguno de ellos entendió por qué Kim-shin se había vuelto repentinamente contra ellos. Kim-shin dijo que lo sentía, pero que a partir de hoy ya no habría pandilla de Dong-man, porque iba a matarlos a todos él mismo. Poco después, todo el pasillo estaba lleno de cadáveres. Dong-man no podía entender qué estaba haciendo Kim-shin. ¿Acaso ya no le importaba lo que le pasara a su padre? Pero Kim-shin ya sabía que Do-seok había escapado. Dong-man debería haber mantenido al perro atado en corto. Después de todo, esa correa era su salvavidas. En ese momento, Ji-young se acercó. Dong-man le ordenó que encontrara una forma de controlar a Kim-shin. Pero Ji-young, en cambio, le dijo que un perro viejo y codicioso solo terminaría siendo atrapado y devorado. Al segundo siguiente, Ji-young sacó un cuchillo de repente. Le dijo a Dong-man que se batiera a duelo con Kim-shin y demostrara que no era débil. Dong-man nunca esperó que el perro que crió mordiera a su dueño. En ese caso, se lo demostraría al propio Ji-young. Su apodo era el sabueso infernal de Utopia. Con eso, Dong-man agarró el cuchillo y corrió directo hacia Kim-shin. Hace 20 años, Dong-man no tenía nada más que su propio cuerpo. Si quería llegar más alto, tenía que demostrar su fuerza matando como un loco. Poco después, sus habilidades le ganaron el reconocimiento del presidente. Pero, aunque lo llamaran sabueso infernal, seguía sin ser rival para un demonio. La fuerza de Dong-man solo hizo que Kim-shin se sintiera aburrido, así que decidió terminarlo rápido. En ese momento, Dong-man finalmente suplicó clemencia. «Puedo darte todo lo que quieras. Por favor, Deyamir». En ese caso, Kim-shin sugirió que jugaran un juego. Le preguntó a Dong-man qué canción le gustaba escuchar. Poco tiempo después, Kim-shin acabó con Dong-man para siempre. Ahora, Kim-shin tenía un favor que pedirle al alcaide. Quería que el alcaide le organizara un viaje al exterior. Al escuchar esto, el alcaide entró en pánico de inmediato, porque ni siquiera Dong-man había hecho una petición así, y no había forma de que pudiera ocultarle algo como esto a sus superiores. Al segundo siguiente, la mano de Kim-shin se disparó hacia el ojo del alcaide. Dijo fríamente que mantendría un perfil bajo, y se aseguraría de que nadie se enterara.
Mientras tanto, Do Seok, cuyo cuerpo aún no se había recuperado del todo, estaba devorando su comida. En este momento, tenía que recuperarse lo más rápido posible y cumplir la promesa que le había hecho a Ki-Hoo. En ese momento, el timbre sonó de repente. Kim-shin ya no podía esperar para ver a papá. El hombre abrió la puerta solo para encontrar a una chica desconocida de cabello rosado afuera. La chica entró a la habitación por su cuenta y se quejó de que dos hombres de mediana edad, viviendo juntos, realmente apestaban. El hombre la detuvo de inmediato y le preguntó quién era. Do Seok le explicó que ella era el arco encargado del hackeo. Su nombre era Hodekpal. Al escuchar ese nombre, el hombre había pensado que era un chico, pero solo era su alias. Después de todo, ningún hacker usaba su nombre real. Hodekpal había venido a decirles que Kombrashin estaba libre. Mientras tanto, Kim-shin inhalaba con avidez el olor que su padre había dejado. Lo esperaba, pero papá realmente ya no estaba ahí. Eso significaba que tenía que preguntarle a Jung-hoo a dónde había ido papá. Después de escuchar de Hodokpal lo que había pasado, Do Seok se dio cuenta de que tenían que averiguar a dónde había ido Kim-shin. Si no lo encontraban, nadie sabía qué podría hacer a continuación. En ese momento, la televisión informó de repente que se había encontrado un cuerpo en un departamento, y la ubicación era el mismo departamento donde Do Seok se había estado quedando. Al ver esto, Do Seok instantáneamente se enfureció. En ese momento, el alcaide rogaba que Kim-shin se apresurara a regresar. Entonces llegó un mensaje por el walkie-talkie diciendo que Kim-shin había vuelto. Mientras tanto, como Ji-hoo todavía estaba herido, solo había completado la mitad de su rutina, pero ya no quedaba tiempo. Tenía que recuperar su resistencia lo más rápido posible. En ese instante, Kim-shin entró. Dijo que estaba agradecido de que Jung-hoo hubiera salvado a su padre, pero ahora, probablemente debería llamarlo señor Ji-hoo. El niñito que una vez dijo que quería ser piloto había crecido muchísimo. Ji-hoo entendió que, en su condición física actual, no había forma de que pudiera derrotar a Kim-shin. Entonces, Kim-shin recordó de repente la canción que solía cantar el padre de Ji-hoo. Da un paso adelante y mamá sonreirá. Da dos pasos atrás y papá sonreirá. Al segundo siguiente, el puño de Ji-hoo se disparó directo hacia la cara de Kim-shin. Un fuerte golpe se estrelló con dureza en la cara de Kim-shin. En este momento, Ji-hoo solo podía apostar todo lo que tenía. Sus puños llovieron como una tormenta, aplastando el rostro de Kim-shin. Kim-shin también estaba hecho de huesos y órganos. Todavía era un humano que podía ser asesinado. Pero incluso entonces, Kim-shin siguió cantando esa canción. Al segundo siguiente, atrapó el puño de Ji-hoo con su mano, porque ahora Kim-shin había terminado de cantar. Entonces le asestó de repente un golpe de mano de cuchillo a Ji-hoo. El intenso dolor hizo gritar a Ji-hoo. Ahora era el turno de Ji-hoo de cantarle a Kim-shin. Kim-shin lo amenazó, diciendo que si no quería morir, era mejor que le dijera dónde estaba papá, o en su lugar, podría cantarle una canción. Pero Ji-hoo dijo que a menudo comía junto a Do Seok, y que Do Seok lo había estado cuidando desde que era un niño. Kim-shin le preguntó de qué tonterías infantiles estaba hablando. Ji-hoo continuó, el nombre de Kim Jong-hoo también me lo dio él. Pero, ¿quién te dio tu nombre? Al escuchar esto, Kim-shin se enfureció al instante y pateó a Ji-hoo con fuerza. Le ordenó a Ji-hoo que cantara para él en ese mismo instante. Pero al ver a Kim-shin perder el control por completo, a Ji-hoo le resultó realmente interesante porque ahora, por fin, había descubierto cómo matarlo. Kim-shin le preguntó qué clase de método podría tener. Apenas, y podía mantenerse en pie. Entonces, ¿qué podría hacer? Kim-shin se burló de él, diciendo que Ji-hoo no era más que un juguete enviado por papá, y que darle un nombre a ese juguete no tenía el menor sentido. Ahora, Kim-shin destruiría ese juguete con sus propias manos. Desató una ráfaga de puñetazos sobre Ji-hoo. Poco después, Ji-hoo se desplomó en el suelo, incapaz de volver a levantarse. Kim-shin se preparó para romper los dedos de Ji-hoo uno por uno. Pero de repente, Ji-hoo metió la mano en la boca de Kim-shin. Kim-shin no podía entender qué estaba intentando hacer. Después de hacer eso, Ji-hoo comenzó a reír de repente. Resultó que había cubierto sus dedos con veneno. Al escuchar esto, Kim-shin se metió de inmediato los dedos en la garganta y comenzó a vomitar violentamente. Pero de este veneno, solo se necesitaba una cantidad diminuta para paralizar los músculos. Después de eso, todo el cuerpo se sentiría como si ardiera en llamas, muriendo en plena agonía. Kim-shin le ordenó a Ji-hoo que le entregara el antídoto antes de matarlo, pero Ji-hoo dijo que no tenía ninguno. Además, en el estado actual de Kim-shin ya no podría matarlo de todas formas. Pero, inesperadamente, Kim-shin besó de repente a Ji-hoo en la boca. Se burló diciendo que ir al infierno solo sería demasiado aburrido, así que más valía que fueran juntos. Mientras tanto, Tae-sup, que había sido contratado con éxito, hacía todo tipo de trabajos ocasionales en la empresa. En ese momento, su gerente fue a buscarlo. Le entregó una caja a Tae-sup y le dijo que la dejara en el punto de entrega después del trabajo. El gerente le dijo que había documentos importantes dentro, así que debía cuidarla muy bien. Cuando Tae-sup llegó a la dirección, se dio cuenta de que el punto de entrega estaba sorprendentemente en ruinas. Llamó a la puerta. Al ver al hombre que abrió, Tae-sup se preguntó si era una especie de gángster.
Después de tomar la caja, el hombre le dijo a Tae-sub que le enviara sus saludos al gerente. Viendo la actitud del hombre, Tae-sub pensó que probablemente solo tenía aspecto de tipo duro. Desde ese día, el gerente siempre hacía que Tae-sub realizara entregas para él. Un día, Tae-sub estaba haciendo una entrega como de costumbre, pero de repente, una mujer lo detuvo y le suplicó que le diera uno. Mientras tanto, Do-seok le preguntó a Jode-okpal qué les había pasado a Ji-hoo y a los demás arcos. Jode-okpal dijo que no había podido averiguar la situación actual de Ji-hoo, pero que los demás arcos habían sido asesinados mientras intentaban emboscar a Kim. Al escuchar esto, Do-seok se quedó consternado. Él les había dicho claramente que esperaran nuevas instrucciones. Jode-okpal le contó que esas personas habían caminado hacia Kim Shin como si hubieran sido hechizadas por algo. Ahora, en toda la prisión, Ji-hoo era el único que quedaba. En la prisión, el cura llevaba a Kim Shin a cuestas mientras tarareaba una melodía. Ahora iba a ayudar a Kim Shin a renacer. El cura llevó a Kim Shin a la capilla y le hizo beber el antídoto. A menudo se preguntaba por qué Dios había creado a un demonio como él. Cuando el cura era muy joven, se dio cuenta de que era diferente a los demás. No podía encontrar la felicidad de las formas ordinarias, como la gente normal. Aún así, había decidido vivir con bondad porque creía que Dios lo estaba observando y poniéndolo a prueba para ver si se rendiría ante el mal. Tenía miedo. Así que, para ocultar el demonio en su interior, vivió una vida dócil y patética. Hasta que un día, vio a Kim Shin en la televisión. Ese hombre se había convertido en un demonio y, sin embargo, no era dócil en lo absoluto. La razón por la que el cura vino a la prisión fue para ver con sus propios ojos si Kim Shin sería castigado por Dios. Pero la verdad era que Kim Shin no recibió ningún castigo y seguía sin ser dócil en lo más mínimo. Así que el cura empezó a dudar de algo. Tal vez Dios no tenía ningún interés en las personas como ellos. Para demostrarlo, el cura empezó a matar gente. Incluso después de matar a 10 personas, seguía sin recibir ningún castigo. Y eso demostraba que Dios no tenía el más mínimo interés en las personas como ellos. Mientras tanto, Tae-sub miró a la mujer confundido, preguntándose por qué llevaba una chaqueta acolchada. En pleno otoño, la mujer afirmaba que no había dormido en toda una semana. Le dijo a Tae-sub que, con tal de que le diera una sola cosa de la caja, ella haría cualquier cosa que él quisiera. Tae-sub no tenía ni idea de qué estaba hablando. Después de todo, se suponía que la caja contenía documentos de la empresa. Al escuchar esto, la mujer dijo que sí iba a mentir. Al menos debería hacerlo de forma creíble. Al segundo siguiente, se abalanzó hacia adelante y trató de arrebatarle la caja. Durante el forcejeo, la caja se abrió de golpe, y todo lo que había en su interior se derramó por el suelo. Al ver esto, la mujer se agachó apresuradamente y los recogió. Esa cantidad era suficiente para durarle 2 años enteros, pero justo cuando intentó huir, chocó contra un hombre. Las acciones de la mujer se habían convertido claramente en un verdadero dolor de cabeza para el gerente. Al verlo, la mujer le suplicó de inmediato que le perdonara la vida, pero el gerente simplemente ordenó a sus hombres que se la llevaran. Luego le clavó una jeringa en el brazo a Tae-sub y dijo con frialdad: «Te dije claramente que cuidaras muy bien la caja, ¿verdad?». Tras ser inyectado, Tae-sub se desmayó rápidamente. Luego fue llevado a una habitación. Cuando Tae-sub abrió los ojos, aturdido, el hombre ya se estaba preparando para extraerle los órganos. Tae-sub no podía entender por qué el gerente le haría algo así. La razón por la que el gerente lo había contratado era muy simple. Si un huérfano desaparecía, nadie se daría cuenta. En ese preciso momento, escucharon que la puerta se abría. Do-seok ya le había hecho una promesa a Ji-hoo. Protegería a los amigos de Ji-hoo. El gerente lo miró totalmente confundido. Un hombre que apenas podía mantenerse en pie había irrumpido ahí completamente solo. Entonces Do-seok destrozó el interruptor de la luz a su lado. Para asegurarse de que esta gente nunca más pudiera hacer daño, Do-seok los iba a matar a todos. Antes de venir aquí, Do-seok se había estado culpando a sí mismo, porque su propio plan había salido mal. Fue entonces cuando Jode-okpal le dijo a Do-seok: «Ese chico llamado Tae-sub, del que me pediste que investigara, parece haber sido utilizado por el grupo Utopía». Utopía había estado contratando a adictos a sueño de primavera, personas sin hogar y gente de orfanatos. Bajo la fachada de empleos ordinarios, los usaban para transportar sueño de primavera. Y el mayor problema era que estas personas contratadas solían desaparecer poco después. Al escuchar esto, Do-seok se vistió de inmediato y se preparó para salir, porque ya le había hecho una promesa a Ji-hoo. A cambio de convertir a Ji-hoo en una flecha, protegería a los amigos de Ji-hoo. Do-seok ya había roto esa promesa una vez. No podía permitir que ocurriera una segunda vez. Para entonces, Do-seok se había ocultado por completo en la oscuridad. En la oscuridad, el combate cuerpo a cuerpo era la única opción. En comparación con un bate de béisbol, los puños del gerente parecían darle la ventaja. Pero después de esperar un rato, se dio cuenta de que Do-seok aún no había atacado. ¿Acaso intentaría aprovechar el caos para llevarse a Tae-sub? Pero al instante siguiente, una luz brillante destelló de repente en la habitación. Do-seok le destrozó la cabeza a uno de los hombres con su bate. Después de asestar ese golpe, Do-seok volvió a desaparecer en la oscuridad. Usó la luz para cegarlos, atacó durante esa apertura y luego se escondió de nuevo en la oscuridad.
El gerente comprendió que, si quería atrapar a esta bestia, necesitaba un cebo. Así que extendió la mano y empujó bruscamente a uno de sus hombres por la espalda. Presa del pánico, el matón empezó de inmediato a agitar su cuchillo salvajemente. Pero de repente, un estallido de luz brilló directamente en su rostro. Entonces Du Seok lo derribó con otro golpe. En ese momento, el gerente apareció detrás de Du Seok, así que el juego del escondite terminaba aquí. Al segundo siguiente, lanzó a Du Seok por encima de su hombro y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Una vez que el gerente atrapaba a su presa, nunca la dejaba ir. Alguna vez había sido un prodigio del judo. Incluso después de que un combate se hubiera decidido claramente, aún así le rompía el brazo a su oponente. Y así fue exactamente como se convirtió en miembro de Utopía. El gerente no usaba armas como un matón cualquiera. Prefería usar sus propias manos para romper los huesos de su oponente. Durante una pelea, la adrenalina podía retrasar la sensación de dolor, pero el dolor de los huesos rotos y los ligamentos desgarrados era diferente. Podía aplastar tanto la fuerza de voluntad como el orgullo, dejando a la víctima sin nada más que gritos interminables. Pero de repente, una luz brillante iluminó directamente el rostro del gerente. Du Seok le preguntó fríamente si ya había terminado de hablar. El gerente no podía entenderlo. Había roto claramente los huesos de Du Seok, pero en comparación con el dolor de perder a su familia, esto no era nada en absoluto. Poco después, el gerente se desmayó mientras estaba atrapado en la llave de Du Seok. Justo cuando Du Seok finalmente se relajó por un momento, un bate de béisbol se estrelló con fuerza contra su frente. Después de asestar ese golpe, el hombre volvió a levantar el bate. La razón por la que lo hizo fue porque pensaba que aún estaba dentro de la alucinación del sueño de primavera. Ahora, las piernas de Du Seok ya no podían moverse, y no tenía forma de defenderse. Su conciencia comenzó a desvanecerse, pero justo cuando el hombre estaba a punto de batear de nuevo, un cuchillo se clavó de repente en su espalda. Pronto, el hombre se desplomó en el suelo. Tae-sop no pudo evitar murmurar que el mundo laboral es una completa broma. Luego le dijo a Du Seok que le explicara qué estaba pasando. En el coche, Du Seok le contó todo a Tae-seok. Tae-seok ya sabía que algo andaba mal porque era imposible que Ji-Hoo matara a alguien sin motivo. Entonces le preguntó de repente a Du Seok si también podía hacerlo más fuerte. Él también quería ayudar a Ji-Hoo a acabar con esa basura humana y convertirse en una flecha. En la prisión, Chunman miraba a Ji-Hoo tendido en el suelo, incapaz de levantarse. Se preguntaba quién le había hecho esto. En ese momento, Ji-Hoon entró. Ordenó a sus hombres que se llevaran a rastras a Ji-Hoo. Chunman intentó dar un paso adelante y detenerlos, pero Ji-Young le dio una patada en la cara. Ji-Young le advirtió fríamente. ¿Qué? ¿Quieres que te entierren vivo con él? Ji-Hoo fue arrastrado por Ji-Young hasta un pozo de tierra. Ji-Hoon se burló de él por ser demasiado joven, diciendo que de verdad creía que la justicia ganaría. En el momento en que decidió que él era la justicia y que Kim Shin era el demonio, ya había perdido, porque el mal podía hacer cualquier cosa. Pero la justicia solo podía hacer una cosa. Entonces, Ji-Young les dijo a sus hombres que terminaran el trabajo. Mientras tanto, el sacerdote no esperaba que Kim Shin se recuperara tan rápido. En este momento, Kim Shin solo sentía que su estómago estaba un poco hinchado. Pero, ¿quiénes eran estas dos personas? El sacerdote presentó al hombre calvo como Jung Jang-woo. Él era el culpable detrás del caso de asesinato e incendio provocado en el dormitorio de una prestigiosa universidad. Cuando estalló el incendio, un grupo de personas buscaba una salida a través del espeso humo. Pero, inesperadamente, a un hombre le destrozaron la cabeza de repente. Jeong Hang-woo les dijo que esa era la salida que conducía al infierno. Si querían sobrevivir, debían abandonar toda esperanza de salir vivos. Después de prender fuego al dormitorio de la universidad, mató a golpes a 5 personas con un martillo, y la policía descubrió más tarde que había cometido otros 4 asesinatos antes de eso. En ese momento, el motivo reportado públicamente fue su complejo de inferioridad respecto a su apariencia y educación, pero la verdadera razón por la que lo hizo fue para hacerles entender que si se burlaban del aspecto de alguien, les destrozarían la cabeza. El otro hombre se llamaba An Seung-tae, el jefe de la pandilla de supervivencia mortal. Una vez había secuestrado a 3 estudiantes de secundaria y exigido un enorme rescate a sus padres. Pero incluso después de recibir el rescate, no liberó a los niños. En cambio, los encerró junto con su propio subordinado. Luego les dio solo 10 cacahuetes y una botella de agua, obligándolos a sobrevivir con eso durante una semana. Para cuando llegó la policía, lo único que encontraron fueron 5 cadáveres. La razón por la que An Seung-tae hizo esto era simple. Tenía curiosidad por los pensamientos y el comportamiento humano, y sobre qué se necesitaría para hacer que las personas abandonaran por completo su dignidad. La razón por la que An Seung-tae se unió a este plan era porque sentía una extrema curiosidad por Kim Shin. Ahora, el sacerdote quería encontrar hermanos que compartieran los mismos ideales, y construir un ejército para el señor Kim Shin. Al escuchar esto, Kim Shin sintió que las cosas empezaban a sonar interesantes. En ese caso, ¿por qué no ir todos juntos a una pequeña excursión?
Poco después, el alcaide ya estaba empapado en sudor frío, porque dejarlos salir no era diferente a soltar tigres y leones en el mundo. Si hubiera sabido que esto sucedería, nunca se habría convertido en alcaide en primer lugar. Afuera, An Seung-tae le preguntó a Kim Shin si no tenía curiosidad por saber quién había sobrevivido a ese incidente. Pero incluso sin escuchar la respuesta, Kim Shin ya sabía que el sobreviviente tenía que ser la peor persona de allí. Le dijo a An Seung-tae que le explicara el proceso más tarde, porque tenía mucha curiosidad. Pronto, los tres llegaron a su destino. En la compañía, Kang Jang-gyu se burlaba de lo miserable que había sido la muerte de Don Man. Pero en ese momento, alguien llamó a la puerta. Poco después, Kim Shin y los otros dos irrumpieron a la fuerza en el interior. Kim Shin dijo: «Te ayudé a deshacerte de Dong Man, así que, ¿no debería recibir algún tipo de recompensa?». Hong Jung-gyu no esperaba que Kim Shin estuviera aún más loco de lo que había imaginado, así que le dijo a Kim Shin que dijera lo que quería. Kim Shin le dijo que quería un lugar grande y seguro. «Así que dame las acciones del tío Dong Man. Si lo haces, puede que les perdone la vida». Al escuchar esto, uno de los hombres se acercó de inmediato a Kim Shin con un cuchillo. Pero al segundo siguiente, el hombre que se acercó fue arrojado directamente por la ventana. Al ver esto, todos se prepararon de inmediato para abalanzarse y pelear. Pero Kang Hang-du les dijo a todos que se calmaran. Le dijo a Kim Shin que si lo quería, era suyo. Después de todo, Kim Shin lo había ayudado a deshacerse de Dong Man. Al escuchar esto, Kim Shin le dijo que mantuviera su promesa. De lo contrario, su vida podría correr peligro. Kang Jong-gyu entendió que si se desataba una pelea allí, él sería el que más sufriría, y nunca se permitiría sufrir ni la más mínima pérdida. Además, habría muchas oportunidades para deshacerse de estas personas más adelante. Kim Shin les dijo a los otros dos que fueran a hacer lo que quisieran, y luego se reunieran de nuevo en la prisión en 3 días. En cuanto a Kim Shan, planeaba visitar la casa de su madre. Mientras tanto, Tae-suk quería convertirse en una flecha, así que Do-seok le dijo a Tae-suk que lo atacara para ver si tenía lo que se necesita, y le dijo que no se contuviera. Al escuchar esto, Tae-suk le dio un puñetazo en la cara a Do-seok, pero Do-seok dijo que había fallado. El problema no era su puño en sí. El propósito de lanzar un puñetazo era derribar al oponente. Pero en el puñetazo de Tae-suk, Do-seok no pudo sentir la determinación necesaria para acabar de verdad con alguien. Alguien como él jamás podría convertirse en una flecha. Tae-seok no lograba comprenderlo. Ji-hoo lo había logrado, ¿verdad? Si Ji-hoo podía hacerlo, entonces él también podía. Así que le rogó a Do-seok que le diera una oportunidad. Do-seok le respondió que, de haber sido Ji-hoo, habría atacado a su pierna. «Eres diferente a Ji-hoo». Pero de repente, Tae-suk cayó de rodillas. En un principio, su gran deseo era ser policía y mantener el orden en este mundo. Pero debido a su discapacidad, se vio obligado a renunciar a ese sueño. Ahora, solo quería purgar el mundo de esa escoria humana. Al escuchar esto, Do-seok le dijo que primero buscara a una mala persona y luego la matara. Si lo lograba, Do-seok lo reconocería como su flecha. Más tarde, el hombre le preguntó a Do-seok por qué había hecho eso. Do-seok le explicó que no podía permitir que Tae-sop también fuera arrastrado a esto. Probablemente se rendiría al poco tiempo. Había muchos criminales en el mundo, pero encontrar uno de verdad no era tan fácil. Tae-sop también comprendía que aquello era como buscar una aguja en un pajar. Por lo tanto, fue a la tienda donde trabajaba Sia. Sia le preguntó si las cosas le iban bien en la gran empresa. Tae-sop respondió que no era muy diferente de una empresa normal. Justo en ese momento, un hombre que estaba cerca le soltó un insulto. Si querían coquetear, deberían irse afuera. Le estaban arruinando el apetito. Tae-sop miró la basura que el hombre había dejado. Luego fue tras él rápidamente y le exigió que limpiara. El hombre solo tenía la intención de comer e irse. Pero ya que Tae-sop insistía en retenerlo, no debía culparlo por lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, An Seung-tae seguía a Kim Shin porque quería saberlo todo sobre él. En poco tiempo, llegaron a la casa de la madre de Kim Shin. An Seung-tae observó con curiosidad las fotos de la pared. Kim Shin le explicó que la mujer de la foto era su madre. An Seung-tae le pidió a Kim Shin que le hablara de su infancia, pues la curiosidad lo estaba volviendo loco. Hace mucho tiempo, un niño estaba jugando con un amigo. De pronto, la madre del niño lo llamó. «Pequeño Shin». Le dijo que ya era hora de cenar. Ese era el recuerdo más antiguo de Kim Shin, porque antes de ese momento Kim Shin no era nada. Era una existencia sin siquiera un nombre. En aquel entonces, Kim Shin deseaba desesperadamente un nombre propio. Un día, ese niño desapareció de repente, y su madre pegó carteles de desaparecido todos los días. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. La madre del niño había sido investigadora en una empresa farmacéutica. Al extrañar tan profundamente a su hijo, ella creó una droga especial. Esa droga le permitía volver a ver a su hijo en sus sueños. Entonces, Kum-shun apareció y afirmó que él era su hijo. Pero ni siquiera en ese estado. La mujer jamás confundiría a otro con su propio hijo. Así que Kam-shin tomó la jeringa llena de droga y se la inyectó directamente en el cuerpo. Bajo los efectos de la droga, la mujer por fin vio a Kim-shin como si fuera su hijo. Mientras tanto, aquel hombre estaba dándole a Tae-suk una paliza brutal. Ahora, el hombre estaba a punto de acabar con Tae-suk.
Aunque Tae-suk se arrepintiera ahora, ya era demasiado tarde. En ese instante, Tae-suk sacó un pequeño cuchillo de repente y se lo clavó al hombre en el estómago. El hombre no esperaba que Tae-suk llevara un cuchillo para defenderse. Por suerte, logró bloquearlo con sus abdominales. De lo contrario, podría haber muerto allí mismo. Así que ahora era el momento de ponerle fin a esto. Mientras tanto, Kang Jang-gyu hablaba sobre aumentar la producción de Spring Dream. Pero el investigador le advirtió que Spring Dream tenía un efecto secundario. Algunos usuarios desarrollaban una agresividad extrema. Al escuchar esto, Kang Jang-gyu le dijo que se dejara de estupideces y se limitara a acelerar la producción. Al mismo tiempo, Tae-sop estrelló su puño con dureza en el rostro del hombre. El hombre no lograba comprender lo que estaba pasando. Al segundo siguiente, Tae-sop metió la mano en la boca del hombre y le separó las mandíbulas a la fuerza. Jang-woo sentía un dolor atroz y empezó a suplicar piedad. Pero, un instante después, Tae-sop levantó su mano derecha y desató una tormenta de puñetazos, aplastando el rostro de Jung Jang-woo. Justo en ese momento, apareció Sia y observó la escena horrorizada. No podía comprender por qué Tae-sop estaba haciendo esto. Este no era el Tae-sop que ella conocía. Pero para su sorpresa, Tae-sop agarró a Seo por la garganta y su agarre se fue estrechando. Era evidente que Tae-suk había perdido por completo la razón. Afortunadamente, Do-suk llegó justo a tiempo e inmovilizó a Tae-suk por la espalda. Poco después, Tae-suk perdió el conocimiento. Do-suk sintió un gran alivio por haber llegado a tiempo, pero no comprendía por qué Tae-suk había enloquecido así de repente, ni de dónde provenía esa fuerza descomunal. Al día siguiente, un hombre donó algo de dinero al orfanato. Como acudía a donar muy a menudo, hasta la directora empezaba a sentirse avergonzada, pero el hombre le dijo que no importaba. No era mucho dinero, pero al menos serviría para comprarles bocadillos a los niños. Justo entonces, el niño que estaba junto a la directora le dio las gracias. El hombre le dijo que obedeciera a la directora, que estudiara mucho y que se convirtiera en una gran persona. Este bondadoso hombre solía llevarle comida a una anciana. Sus gestos le recordaban a su hijo, que ya había fallecido. Y cada vez que veía gatos callejeros, hasta les daba de comer comida enlatada. Justo en ese momento, un hombre que pasaba por allí le gritó que moviera su carrito antes de que le rayara el coche. Al escuchar aquello, de inmediato agachó la cabeza y se disculpó repetidas veces. Esa noche los hombres de Kang Jang-gyu ya habían elegido a las personas que enviarían a prisión para asesinar a Kim Shin. En cuanto Kang Jang-gyu diera la orden, se pondrían en marcha al instante. Sin embargo, Kang Jang-gyu sabía perfectamente que enviar a aquellos don nadie jamás sería suficiente para acabar con Kim Shin. Debían elegir a la persona más fuerte, y ese no era otro que el SRL, conocido como el carnicero humano de Utopia. Al día siguiente, el SRL vio a un grupo de pandilleros acosando a un estudiante. Cuando el estudiante se negó a obedecer, uno de los pandilleros levantó la mano enseguida para abofetearlo. Pero justo cuando el matón levantó la mano para golpear de nuevo, el SRL alzó la voz y detuvo la agresión. Al escucharlo, los pandilleros le advirtieron al SRL que se metiera en sus asuntos. Ayer, los hombres de Kang Jang-gyu habían preguntado si el SRL era de verdad tan fuerte. Kang Jang-gyu les explicó que, sin el SRL, no habría ningún presidente. Oh, y Utopia no existiría a día de hoy. En el pasado, el presidente Oh envió al SRL a enfrentarse él solo a la tríada. A través del SRL, el presidente Oh le entregó un mensaje a la tríada. No invadan nuestro territorio, porque aquí hay un monstruo. Kang Jang-gyu podía garantizar que el SRL era el más fuerte de todos. En ese momento, el SRL sacó dinero de su propio bolsillo y les compró varias botellas de alcohol a los pandilleros. Y les advirtió que no volvieran a acosar a aquel chico. Pero, para su sorpresa, los matones abusaron de su suerte y le exigieron aún más dinero. En ese momento, se detuvo un coche. Las personas que estaban dentro salieron al unísono y se inclinaron con respeto ante el señor Lee. Luego le dijeron que Kang Jong-gyu quería que fuera a verlo. Había alguien de quien el señor Lee debía encargarse personalmente. Hace unos días, Chunman había visto con sus propios ojos cómo enterraban a Ji-hoo en la tierra. Pero antes de eso, Chunman había sentido que el corazón de Ji-hoo aún latía. Era muy débil, pero seguía con vida. Esta vez, le tocaba a Chunman salvar a Ji-hoo. Desenterró a Ji-hoo con sus propias manos y luego lo cargó en su hombro. Chunman se dio cuenta de que Ji-hoo apenas respiraba. Ahora necesitaban un lugar seguro para esconderse. Pero, para su sorpresa, el alcaide se acercó de repente. La escena sorprendió al alcaide. Había pensado que Chunman era solo un cobarde como él. Le preguntó a Chunman si de verdad podía salvarlo. Si querían escapar de este infierno, tenían que deshacerse de ese hombre. Así que tenían que salvar a Ji-hoo y dejar que siguiera luchando. En ese momento, el señor le dijo que desde la muerte del presidente, Oh ya no tenía nada que ver con Utopía. Pero Kang Jang-gyu le dijo, tú eres uno de los hombres que construyó Utopía. También había escuchado que el señor Lee le había dado todo su dinero a las familias de las personas que había asesinado. Al escuchar esto, el señor Lee se levantó y dijo, eso no es asunto tuyo, no vuelvas a molestarme. Pero entonces, Kang Jang-gu sacó el contrato que el señor Lee había firmado con Utopía.
Ahora que Utopía le pertenecía a Kang Yang-yu, el señor Lee también era de su propiedad. Kang Yang-yu le advirtió que, si se negaba a acatar sus órdenes, ya debería conocer las consecuencias. Al escuchar esto, el señor Lee enfureció y golpeó la mesa con el puño. Kang Jong-yu le dijo que si lo ayudaba solo esta vez, lo dejaría libre. Así que lo único que tenía que hacer el señor Lee era entrar a la prisión y matar a Kim Shin por él. Mientras tanto, Jung Jong-woo regresó a la prisión. Kim Shin lo miró y le dijo: «Parece que llegas tarde». Jung Jong-woo le explicó que se había topado con un loco y que casi lo matan. Kim Shin no esperaba que un asesino en serie estuviera a punto de ser asesinado por un loco. Más que a los que rompían sus promesas, Kim Shin odiaba a los débiles. Así que, ahora, le dijo que descansara bien. En cuanto terminó de hablar, En Seun-tae le clavó un destornillador en la nuca a Jung Jong-woo. Poco después, Jung Jong-woo se desplomó por completo. El sacerdote le recordó a todos que debían regresar a la hora acordada. Esa era la única forma de mantenerse a salvo dentro de la prisión. ¿Entendido? Sus nuevos hermanos. Mientras tanto, el alcaide llevó a Ji-Hoo y a Chun-man al sótano. Si los descubrían, el alcaide fingiría no saber nada. Chun-man preguntó confundido: «Alcaide, ¿por qué nos está ayudando?». El alcaide le respondió que no los estaba ayudando gratis. Tenían que rescatar a su hijo de Utopía. Pase lo que pase, tenían que hacer que Ji-Hoo volviera a estar en forma para luchar. Si Ji-Hoo resultaba ser un inútil, se los entregaría a Ji-Hoon. Afortunadamente, Ji-Hoo no había absorbido demasiado veneno. Si la dosis hubiera sido un poco mayor, ya estaría muerto. En este momento, el cuerpo de Ji-Hoo luchaba contra el veneno, pero su mente seguía peleando con Kim Shin. Ni siquiera en sus sueños, Ji-Hoo era capaz de derrotarlo. Poco después, Ji-Hoo abrió los ojos aturdido, pero seguía susurrando que Kim Shin era realmente aterrador. Al día siguiente, un autobús con nuevos reclusos entró a la prisión. Al observar el lugar, el señor Lee suspiró, notando que nada había cambiado. Originalmente, había planeado no volver nunca más a este lugar. A estas alturas, la mayoría de los hombres de Dongman ya habían aceptado servir a Ji-Young. En ese momento, alguien llamó a Ji-Hoon. El señor Lee lo miró y le dijo con calma: «¿Cuánto tiempo sin verte?». En cuanto Ji-Hoon lo vio, el miedo se reflejó en su rostro. El señor Lee había escuchado que a Ji-Hoon le iba bastante bien últimamente. Aquel niño de entonces había crecido de verdad. «¿Sabes por qué vine aquí? ¿Verdad? Una vez que termine de encargarme de este asunto, le entregarás el grupo a Kang Yang-yu». Justo entonces, uno de los hombres de Ji-Young apartó la mano del señor Lee de un manotazo y le advirtió al señor Lee: «¿Quieres que te destripe?». Al ver que Ji-Young tenía un matón tan impresionante a su lado, el señor Lee decidió recompensarlo como era debido. Al segundo siguiente, el señor Lee le dio una fuerte bofetada en la cara. El señor Lee le dijo a Ji-Young que se diera prisa y tomara una decisión, porque él también quería irse a casa lo antes posible. Pero Ji-Young dijo que no entregaría al grupo. El señor Lee no esperaba que, incluso después de haberles dado una oportunidad a Ji-Young y a sus hombres, siguieran arrojándose al fuego como polillas a la luz. Enfrentando ataques por todos lados, el señor Lee movió su mano con calma y los apartó de un golpe. Luego prosiguió con una poderosa patada que mandó a volar a la multitud. Los matones decidieron atacar desde todas las direcciones a la vez. Después de todo, con un cuerpo tan grande, debería ser lento. Pero, para sorpresa de todos, el señor Lee dio un gran salto en el aire. Era mucho más ágil de lo que imaginaban. Los ataques del señor Lee eran desmesurados y vistosos. No necesitaba depender de la técnica. Todo lo que tenía que hacer era demostrar la abrumadora diferencia de poder. Cada ataque que lanzaba parecía decirles una sola cosa: «Huyan, aléjense lo más que puedan de él». Al enfrentarse a un monstruo como el señor Lee, los matones empezaron a temblar incontrolablemente. El señor Lee le dijo a Ji-Young que se detuviera. Si dejaba de ser avaricioso, este asunto podría terminar en paz, viendo cómo las cosas iban de mal en peor. Ji-Young se dio la vuelta y corrió. Se apresuró hacia la capilla tratando de pedirle ayuda a K-Sed M-Shi, ex-14-N. Al verlo llegar, el sacerdote le preguntó confundido: «Señor Ji-Young, ¿qué lo trae por aquí?». Ji-Young le dijo que alguien intentaba matarlo, así que tenían que llamar a K-Sid M-Shi X-14-N de inmediato. Esto molestó a An Seung-tae. Kim Shin no es alguien a quien puedas convocar cuando se te antoje. En ese instante, habló el señor Lee. «Como jefe, ¿cómo puedes abandonar a tus propios hombres? Parece que en verdad no sirves para ser el jefe». Al ver a los dos hombres desconocidos, el señor Lee les preguntó si eran compañeros de Ji-Young. El sacerdote dijo: «No sé qué fue lo que pasó, pero por favor, no nos involucren en esto». Al señor Lee le pareció bastante divertida su actitud calmada. El señor Lee agarró a Ji-Young por el cuello y le ordenó que simplemente hiciera lo que le decía y entregara la organización. Después de todo, él no había venido hasta aquí por Ji-Young. Había venido a matar a Kim Shin. En el momento en que terminó de hablar, An Seung-tae sacó un cuchillo y se abalanzó sobre el señor Lee. El señor Lee no esperaba que este creyente fuera tan grosero. An Seung-tae no permitiría que nadie fuera tras Kim Shin.
Luego balanceó salvajemente el arma en su mano y atacó al señor Lee. Al observar sus movimientos, el señor Lee dedujo que debía haber matado a bastantes personas, pero aún no estaba al nivel de matar a alguien de un solo golpe. El señor Lee atrapó la hoja entrante con su mano desnuda. Luego levantó la palma y le dio una fuerte bofetada a Han Seung-tae en la cara. Tras recibir ese golpe, Han Seung-tae se desmayó por completo. El sacerdote le dijo al señor Lee que Kim Shin no estaba en la prisión en este momento. Solo regresaría en 3 días, así que el señor Lee debería volver entonces. Pero el señor Lee no quería esperar tanto, así que preguntó, «Entonces, ¿qué tal si les rompo el cuello ahora mismo?» Al mirar el collar alrededor del cuello del señor Lee, el sacerdote lo entendió. No matarás a personas que no pueden defenderse porque le temes a aquel que te observa desde arriba. El señor Lee le dijo que no bromeara. No era el miedo lo que le impedía matar, era la culpa. Pero al escuchar esto, el sacerdote dijo que ese tipo de pensamiento no era más que un autoengaño. Al darse cuenta de que no tenía sentido hablar con él, el señor Lee le dijo que volvería en 3 días. Y si Kim Shin no estaba aquí para entonces, los mataría a todos sin sentir la más mínima culpa. En el hospital, Tae-sop se culpaba a sí mismo por no haber completado la misión. Do-suk le preguntó, ¿de verdad no recuerdas nada? Tae-sop dijo que no podía recordar claramente qué pasó después de ser apuñalado, pero en ese momento sintió como si tuviera un sueño dentro de otro sueño. Un hombre y una mujer estaban peleando. El hombre apuñaló a la mujer con un cuchillo. Sin embargo, incluso mientras su vida estaba siendo amenazada, la mujer seguía preocupada por su hijo. Joey Dechpal ya había descubierto que Sueño de Primavera tenía efectos secundarios. Uno de ellos era que cuando el usuario experimentaba estrés relacionado con sus recuerdos, desencadenaba una agresión intensa. Ese estrés era el detonador que activaba la bomba. Ahora, Do-seok finalmente accedió a que Tae-seok se convirtiera en una flecha. Pero había una condición. Sin importar a dónde fuera Tae-seok, Do-seok tenía que estar a su lado. Nunca podría irse por su cuenta. Esto era parte del entrenamiento. Mientras tanto, Ji-hoo golpeaba salvajemente la pared, desahogando sus emociones. Tras enterarse de lo sucedido, Chunman le había preguntado a Ji-hoo si no quería huir, escapar de este lugar y vivir una vida ordinaria. Ji-hoo no podía entender de qué tipo de tonterías estaba hablando. Si no mataba a Kim Shin, todos morirían. Así que incluso si tenía que renunciar a su vida, Ji-hoo tenía que matarlo, pero no podía entender por qué estaba temblando como un cobarde. Justo entonces, se escucharon pasos desde afuera. Ji-hoo se preguntó si los hombres de Daejeon los habían encontrado. No sabía quién aparecería sin la señal, pero estaba seguro de que no eran aliados. Pero el hombre simplemente atrapó su poderoso golpe. Ji-hoo reunió inmediatamente sus fuerzas de nuevo y le asestó un puñetazo directo en la cara al hombre. El señor Lee le dijo a Ji-hoo, «Tu puño no se siente como si perteneciera a alguien vivo, pero tus movimientos son bastante rápidos». Al segundo siguiente, el señor Lee le lanzó un fuerte puñetazo a Ji-hoo. Ji-hoo nunca esperó que ese puñetazo fuera tan aterradoramente poderoso. Por lo que sabía, el tipo frente a él podría ser incluso más fuerte que Kim Shin. Luego, otro golpe devastador se estrelló contra la cara de Ji-hoo. El señor Lee le dijo a Ji-hoo que dejara de resistirse, y le perdonaría la vida. Al escuchar esto, Ji-hoo le dijo que no bromeara. Al segundo siguiente, Ji-hoo se abalanzó al instante sobre el señor Lee. Le escupió una bocanada de sangre y de inmediato se echó hacia atrás y reunió sus fuerzas. Con eso, le dio un brutal cabezazo directo en la cara al señor Lee. El señor Lee se había estado preguntando qué le faltaba a este chico. Ahora lo entendía. A Ji-hoo le faltaba la voluntad de sobrevivir. Alguien que peleara con esa mentalidad solo se haría más débil. Después de todo, ¿cómo podría un hombre muerto derrotar a alguien que estaba vivo en el hospital? Incluso si Do-seok estaba consumido por la venganza, nunca arrastraría verdaderamente a Tae-seok a ella. Solo mantenía a Tae-seok a su lado bajo el pretexto del entrenamiento, porque en este momento, Tae-seok era como una bomba que podía explotar en cualquier instante. Do-seok se culpaba a sí mismo por arrastrar a un niño que no tenía nada que ver en esta venganza. Entró en la prisión. Ji-hoo abrió lentamente los ojos al ver al señor Lee. Se sentó de golpe. El señor Lee dijo que ya había oído hablar de Ji-hoo por Chunman. Luego le dijo a Ji-hoo que él también había venido aquí para matar a Kim Shin, para esconderse hasta que Kim Shin regresara. El señor Lee había ido a la celda en la que una vez se quedó. También se disculpó con Ji-hoo por atacarlo antes. Pero Ji-hoo no entendió a qué se refería el señor Lee con esas palabras. El señor Lee le explicó que cualquiera que peleara sin pensar en las consecuencias siempre terminaría perdiendo. Una persona verdaderamente fuerte era aquella que luchaba por sobrevivir sin importar qué. Si Ji-hoo quería volverse más fuerte, primero necesitaba pensar en cómo mantenerse con vida. Mientras tanto, el hombre caminaba solo a casa. Estaba lleno de arrepentimiento porque ahora incluso Tae-sop había sido arrastrado a esto, tiempo atrás. Cuando capturaron con éxito a Kim Shin, Do-seok había perdido el control e intentó matar a Kim Shin en el acto. Innumerables oficiales no habían logrado detener al enfurecido Do-seok. Como detective, el hombre no tuvo más remedio que apuntar con su arma a Do-seok. Le rogó a Do-seok que se detuviera. Al final, sin otra opción, le disparó a Do-seok en la pierna.
Se arrepentía profundamente de no haber matado a tiros a Kim Shin en aquel entonces, pero también sabía que nunca podría haber hecho algo así porque era un cobarde. La ley era su religión, y él no era más que un cobarde escondiéndose detrás de ella. Un cobarde que solo podía seguir principios. Justo entonces, una voz surgió de repente cerca de allí. Kim Shin ya había estado esperando allí por mucho tiempo. Podía percibir el aroma de papá por todas partes en este lugar, así que le preguntó al hombre si papá estaba allí. El hombre había pensado en esto durante mucho tiempo. Sabía que llegaría este día, el día en que finalmente podría enmendar su error. Kim Shin elogió su valentía, diciendo que sabía que lo matarían a golpes, y aún así eligió mantenerse firme. Pero el hombre dijo que sobreviviría y que mataría a Kim Shin para salvarlos a todos. Mientras tanto, Do Seok le estaba enseñando a Tae-suk combate real con cuchillos. Do Seok entendía que los síntomas de Tae-suk estaban conectados con las hojas, pero aún no sabía qué los desencadenaba exactamente. Solo al descubrirlo tendría la oportunidad de curar a Tae-seok. Tae-seok cortó la mejilla de Do Seok con el cuchillo, y luego le preguntó apresuradamente si estaba bien. Pero Do-suk le dijo que en el combate real, nadie le preguntaba a su enemigo si estaba bien. Parecía que Tae-sop no perdía el control cuando apuñalaba a un enemigo. Entonces, ¿qué pasaría si quien era apuñalado fuera el propio Tae-sop? Al segundo siguiente, tras recibir un golpe, Tae-suk se abalanzó al instante sobre Do-suk como un loco. Eso finalmente le hizo entender a Do-suk cuál era el detonante. En este momento, la fuerza y la velocidad de Tae-suk habían superado con creces sus límites normales. Do-suk alejó a Tae-sop de una patada, y al instante lo ató con ropa y cuerda. Justo en ese momento, entró Hoduk Paul. Dijo que los creadores de Sueño de Primavera llamaban a esta condición pesadilla. El episodio solía durar entre 10 y 30 minutos. Las únicas formas de detenerlo eran cortarle el oxígeno al cerebro o inyectarle más sueño de primavera. Y por el momento, todavía no había una cura real. Luego, el hombre detrás de ellos dijo que Tae-sop sería útil si lo convertían en una flecha. Al escuchar esto, Do-seok le dijo que dejara al chico fuera de esto. Pero el hombre respondió que solo gastó dinero plantando flechas dentro de la prisión porque pensaba que a Do-seok no le importarían cosas como esta. Sin embargo, incluso después de todo el dinero y el tiempo invertidos, Kim Shin solo se volvía más arrogante. Comparado con cuando se conocieron, Do-seok parecía haberse ablandado. En la prisión, Ji-hoo le preguntó al señor Lee por qué obedecía las órdenes de Utopía. El señor Lee explicó que esas familias habían sido tomadas como rehenes, y eran las familias de las personas que él alguna vez había asesinado. Cuando el señor Lee era joven, se había embriagado con su propio poder. Por el presidente Oh y por sí mismo, mató a muchas personas. Pero un día, un hombre al que el señor Lee estaba a punto de matar no dejaba de murmurar sobre su familia. Si hubiera sido en otro momento, al señor Lee no le habría importado en absoluto lo que el hombre dijera. Pero después de eso, cada vez que el señor Lee se acostaba, las voces de esas personas resonaban en sus oídos. Le impedían dormir y casi lo volvieron loco. Así que comenzó a buscar a las familias de sus víctimas. Y en ese momento finalmente se dio cuenta de que no era humano. Era un monstruo. Un día, le dijo al presidente Oh que había terminado de matar. Pero el presidente Oh le ordenó completar una última misión. Si fracasaba, fingirían que la conversación nunca había ocurrido. Para el señor Lee, quien había crecido huérfano, el presidente Oh era como un padre. Así que, al final, aceptó la misión. Sin embargo, las personas que el presidente Oh quería que matara eran una mujer desquiciada y su hijo, y ese niño era el joven Kan Shin. Mientras tanto, Kum Shin regresó a la prisión arrastrando una maleta que contenía al hombre. Esa maleta era la invitación que planeaba enviarle a papá.